A veces, lo que ganamos se convierte en una carga que nunca pedimos. Y a veces esas cargas se convierten en nuestras mayores bendiciones. Silas Trend es un vaquero viudo que pasó su vida cabalgando por los solitarios senderos de la pradera de Dakota. Una noche, a las afueras de Deadwood, gana un molino de viento en ruinas en una partida de cartas. Algo que nadie quería. Parece no tener ningún valor. Solo otra reliquia oxidándose bajo el cielo infinito. Pero cuando su burro se mete dentro y se niega a salir, Silas descubre algo que lo conmueve. Una bodega oculta y una mujer llamada Miriam, que lleva más de una década encadenada allí, olvidada por el mundo. ¿Qué sucede cuando un hombre atormentado por su pasado tiene una última oportunidad de hacer algo que realmente importa? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de volver a suscribirte. Vuelves a suscribir porque mañana tengo algo muy especial para ti. El viento de la pradera traía el aroma de la salvia y el polvo a través de la ventana abierta de la casa del rancho de Silas Trent, como lo había hecho cada mañana durante los últimos 43 años. Se despertó a las 5:30 como siempre, aunque ya no había ninguna razón para ello. El ganado se cuidaba solo en su mayor parte, y Buck el burro rebuznaba tan fuerte que despertaría a un muerto si se retrasaba su desayuno. Silas dejó caer las piernas al suelo, con las rodillas protestando como solían hacer últimamente. Tenía 68 años y los sentía todos en las articulaciones. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies mientras se dirigía a la cocina, pasando junto a las fotografías que cubrían el pasillo. Ruth le sonreía desde una docena de marcos, con el rostro congelado en diferentes edades. La foto de la boda en la que llevaba el vestido de su madre, la de su 20º aniversario en el Monte Rushmore. La última, tomada solo unos meses antes de que el cáncer se la llevara, en la que aparecía en esta misma cocina con harina en la nariz por haber estado horneando pan. Habían pasado 3 años y la casa todavía olía a ella a veces. O tal vez solo era su imaginación. Preparó el café a la antigua usanza, en la cafetera de la cocina, midiendo el café a ojo en lugar de con la balanza. El ritual le proporcionaba cierta paz. Afuera, el amanecer se extendía sobre las colinas de Dakota del Sur, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Era el tipo de mañana que Ruth habría llamado un regalo de Dios, y le habría obligado a salir para apreciarla como es debido, en lugar de apresurarse a hacer sus tareas. Buck comenzó su concierto matutino justo a la hora prevista, y Silas se rió a pesar suyo. El burro había sido idea de Ruth, comprado a un comerciante ambulante que juraba que el animal tenía noble sangre española. Silas lo dudaba mucho, pero Buck había demostrado ser útil y una compañía sorprendentemente agradable. El burro tenía más personalidad que la mayoría de las personas que Silas conocía, y tras la muerte de Ruth, Buck parecía comprender la pérdida a su manera. Se quedaba más cerca de la casa, sin trenzas, y seguía a Silas como una sombra gris. «Ya voy, tonto ruidoso», gritó Silas, calzándose las botas de trabajo. Eran las mismas botas que llevaba desde hacía 15 años. Jimmy Chen, el zapatero, las había reacondicionado 3 veces. Ruth le había insistido en que comprara unas nuevas, diciendo que era terco y tacaño, pero esas botas le quedaban como un guante. A su edad, estrenar unas botas nuevas era como buscar problemas. El rancho no era gran cosa. 60 acres de pastizales con un pequeño rebaño de ganado, un granero ligeramente inclinado hacia el este y una casa que necesitaba una mano de pintura. Silas había construido la mayor parte él mismo cuando sus manos eran jóvenes y firmes, y Ruth había estado a su lado con su propio martillo. Era más fuerte de lo que parecía. Su Ruth, criada en una granja de Nebraska, conocía el valor del trabajo duro y nunca se quejaba del aislamiento. Algunas mujeres se habrían vuelto locas con la soledad, pero a Ruth le encantaba la pradera. Decía que le daba espacio para respirar. Silas alimentó a Buck, revisó los abrevaderos y pasó la mañana reparando una sección de la cerca que el ganado había derribado. El trabajo le resultaba familiar, casi meditativo, y mantenía sus manos ocupadas, sino su mente. Ese era el problema de estar solo. Demasiado tiempo para pensar, demasiado tiempo para recordar. A veces se encontraba hablando con Ruth en voz alta, pidiéndole su opinión sobre cosas o compartiendo observaciones sobre el tiempo. El doctor Henley decía que era normal, parte del proceso de duelo.
Pero Silas no estaba seguro de si 3 años seguían considerándose un duelo normal o si había pasado a otra cosa. Al mediodía, el trabajo estaba terminado y el calor se estaba volviendo intenso. Septiembre en Dakota del Sur podía ser cálido como el verano o frío como el invierno, y hoy se inclinaba por el calor. Silas se lavó en la bomba detrás de la casa, el agua fría impactando contra su piel, calentada por el sol, y se preparó un sándwich, jamón y queso, como todos los días. Ruth solía burlarse de él por su falta de aventura culinaria. Decía que comería lo mismo todos los días durante un año si ella ya le dejara. Tenía razón, por supuesto. Tenía razón en casi todo. La tarde se alargaba larga y vacía. Silas intentó leer una novela del oeste que había sacado de la biblioteca, pero no conseguía concentrarse en las palabras. Pensó en ir al pueblo, pero no se le ocurría nada que necesitara. La televisión solo sintonizaba 3 canales en un buen día, y ninguno de ellos le interesaba. Acabó en el porche, meciéndose en la mecedora que tanto le gustaba a Ruth, contemplando las nubes que se desplazaban por el cielo infinito. Esta era su vida ahora. Esto era lo que quedaba después de 40 años de matrimonio, después de construir un hogar, cuidar un rancho y amar a alguien con todo su ser. Este vacío, esta quietud, esta lenta marcha hacia el final, sin un propósito o dirección en particular. Había servido a su país una vez. Corea, a principios de los años 50, cuando era joven y estúpido y pensaba que la guerra podría ser una aventura. No lo había sido. Había sido barro y miedo y amigos muriendo en sus brazos, y había vuelto a casa diferente de cómo se había ido. Ruth lo había entendido. De alguna manera, le había dado espacio para estar en silencio cuando lo necesitaba. Lo había abrazado durante las pesadillas sin hacer preguntas. Nunca habían tenido hijos. Algo en el cuerpo de Ruth que los médicos no podían arreglar, y después de un tiempo, dejaron de hablar de ello. Se tenían el uno al otro, y durante 40 años eso había sido suficiente. Pero ahora solo quedaban Silas y Buck y el viento que nunca dejaba de soplar. Los viernes por la noche eran diferentes. Al menos los viernes por la noche significaban cartas en el salón de Esther Gay en Deadwood, y eso le daba algo que esperar. Una razón para ducharse, ponerse una camisa limpia y conducir los 20 metros hasta la ciudad. El juego llevaba casi 30 años con el mismo grupo de hombres que habían envejecido juntos. Habían enterrado a sus esposas y amigos. Habían visto cómo la ciudad pasaba de ser un rudo puesto minero a algo que se esforzaba por ser respetable. Y a pesar de todo, se reunían los viernes por la noche para jugar al póker, beber whisky y fingir que seguían siendo los hombres que solían ser. Silas llegó a Esther's poco después de las 7. El salón era uno de los edificios originales de Main Street, construido en 1876, y Esther, orgullosa de ello, lo mantenía auténtico. Suelos de madera, una larga barra con un pasamanos de latón y fotografías de forajidos muertos en las paredes. Durante el día atendía a los turistas, vendiendo bebidas caras y mitos de la frontera, pero por la noche pertenecía a los lugareños. «Buenas noches, Silas», le dijo Esther desde detrás de la barra. Era una mujer atractiva de unos 55 años, con cabello plateado y mirada penetrante, que había comprado el local después de que su marido falleciera en un accidente minero. Lo dirigía con mano de hierro y corazón cálido, y llevaba al menos un año enamorada de Silas. Él fingía no darse cuenta, sin saber muy bien cómo manejar esa complicación en particular. «Buenas noches, Esther. La gente de siempre está en la parte de atrás. Doug ya se ha tomado 3 copas y se siente con suerte. Ya sabes cómo va eso». Silas sonrió y se dirigió a la sala trasera, donde se desarrollaba el juego. La misma mesa redonda, las mismas sillas desiguales, el mismo tapete verde manchado por décadas de bebidas derramadas. Doug Henley estaba allí, como era de esperar, barajando las cartas con la facilidad de un hombre que había malgastado su juventud en salas de juego. A su lado estaba Wade Carmichael, el sheriff, un hombre corpulento con barriga y una placa que reflejaba la luz de la lámpara. Frente a ellos estaban Henry Moss, el dueño de la ferretería, y un recién llegado que Silas no reconocía. Un tipo delgado y de aspecto nervioso, con sudor en el labio superior, a pesar de la fresca noche. «Silas, ya era hora». El doctor Henley sonrió con la cara enrojecida por el whisky. «Esta noche tenemos sangre nueva. Este es Luther Voss, el nuevo contable del ayuntamiento. Luther, te presento a Silas Trent.
el mejor jugador de póker de 3 condados y el ranchero más honesto que jamás hayas conocido. Luther se levantó a medias y le tendió una mano flácida. Encantado de conocerte. Igualmente, Silas se acomodó en su silla habitual, la que tenía una pata coja y a la que había aprendido a adaptarse. Juegas mucho, Luther. Pensé en probar suerte. Bueno, jugamos amistosamente, pero jugamos con dinero real, así que tenlo en cuenta, sin rencores al final de la noche. Entendido. El juego comenzó y Silas entró en ritmo. Cartas, fichas y conversación informal. Las bromas fáciles de hombres que se conocían lo suficientemente bien sobre un paciente que había llegado convencido de que le había picado una araña radioactiva. El sheriff Carmichael se quejó de la nueva alcaldesa y sus ideas sobre la policía comunitaria. Henry Moss habló de los planes de boda de su hija y de lo mucho que le estaba costando. Luther Voss se mantuvo en silencio la mayor parte del tiempo, jugando mal y perdiendo constantemente. Bebió demasiado y demasiado rápido, y a las 10 Winston ya sudaba más y hacía apuestas descuidadas. Silas reconoció la desesperación cuando la vio. Era un hombre con problemas, jugando con dinero que probablemente no podía permitirse perder. Quizás deberías dar por terminada la noche, Luther, sugirió Silas con delicadeza, después de que Luther perdiera otra mano importante. El juego no te está saliendo bien. Una mano más. Solo una más. Siento que mi suerte está cambiando. Eran las famosas últimas palabras del jugador, y todos en la mesa lo sabían. Pero todos eran demasiado educados o demasiado codiciosos para discutir. Se repartieron las cartas y Luther miró sus cartas con algo parecido a la desesperación. Silas se dio cuenta de que no tenía nada, pero el hombre siguió apostando de todos modos, siguió subiendo la apuesta, siguió tirando el dinero. Cuando Luther finalmente no le quedó nada más que la ropa que llevaba puesta, hizo algo que sorprendió a todos. Sacó una escritura arrugada del bolsillo de su chaqueta y la dejó sobre la mesa. La antigua propiedad del molino de viento a 5 millas al este de la ciudad. Soy el dueño y no tengo deudas. ¿Vale algo? Tiene que valer algo. El sheriff Carmichael frunció el ceño. Luther, eso no es. Es mío y puedo apostarlo. La escritura es legal. Alguien debe quererlo. Nadie lo quería. En realidad, no. El molino llevaba abandonado 20 años y los terrenos que lo rodeaban eran áridos y sin valor. Pero Luther insistió, casi frenéticamente, y finalmente Silas se compadeció de él. O tal vez fueron los 5 whiskies los que hablaron. O tal vez fue simplemente el hecho de que ganar le hacía sentir mejor que marcharse. Voy, dijo Silas en voz baja, y puso sobre la mesa su full. Luther miró fijamente sus propias cartas. Un par de 3, y algo parecido al alivio cruzó su rostro. No tenía sentido perder y parecer aliviado. Pero Silas estaba demasiado cansado y borracho para entenderlo. Cogió la escritura, le dio la mano a Luther y escuchó a Doc Henley quejarse de no haber participado en la acción. La partida terminó alrededor de la medianoche. Silas condujo con cuidado hasta su casa, con la escritura de un molino de viento sin valor metida en la guantera, y se preguntó qué habría dicho Ruth sobre su nueva adquisición. Probablemente se habría reído y le habría llamado incauto, lo cual habría sido acertado. El rancho estaba oscuro y tranquilo cuando llegó, pero le recibió con un rebuzno somnoliento, y Silas se tambaleó hasta la cama sin molestarse en desvestirse adecuadamente. Se quedó dormido sin pensar en nada en particular, sin saber que una gastada ficha de póker de marfil en su bolsillo y una escritura arrugada en su camioneta acababan de cambiar toda la trayectoria de su vida. En el oscuro sótano, bajo un molino de viento olvidado a 8 kilómetros de distancia, una mujer llamada Miriam oyó el ruido de un vehículo en la noche y se permitió un pequeño destello de esperanza. Después de 11 años de oscuridad, había aprendido a no esperar demasiado. Pero aún así, el sonido era diferente. Algo había cambiado. Y tal vez, solo tal vez, su larga pesadilla finalmente estaba llegando a su fin. El sábado por la mañana llegó con dolor de cabeza y arrepentimiento. Silas se despertó sintiendo como si algo hubiera muerto en su boca, que era lo que le pasaba por beber whisky como si fuera agua. Era demasiado viejo para ese tipo de tonterías, pero el partido había sido bueno y la compañía mejor, y se había dejado llevar. La escritura de la propiedad del molino de viento estaba sobre la mesa de la cocina, donde la había dejado la noche anterior. A la luz sobria de la mañana,
parecía aún más patética. Papel manchado de cerveza con tinta descolorida que transfería legalmente la propiedad de un terreno que nadie quería a un hombre que no lo necesitaba. Silas suspiró y preparó un café tan fuerte que podría haber quitado la pintura. Al mediodía, la curiosidad pudo más que él. Se dijo a sí mismo que solo quería ver lo que había ganado. Quizás evaluar si la tierra tenía algún valor o si simplemente había asumido otra carga. Enganchó su vieja camioneta Ford y, por costumbre, subió a Buck al remolque. El burro odiaba quedarse atrás y se dirigió hacia el este por la carretera comarcal que discurría paralela a la autopista. A 8 kilómetros de Deadwood, el paisaje se volvió más accidentado. Era una tierra en la que incluso la hierba de la pradera luchaba por crecer, toda ella dura y cubierta de matorrales, y poco más. El molino de viento se alzaba contra el cielo como un esqueleto, con las aspas atascadas desde hacía mucho tiempo y la torre ligeramente inclinada, como si estuviera cansada de mantenerse en pie. Alguien lo había construido en los años 20 o 30, tratando de bombear agua de un acuífero subterráneo que probablemente no existía. Y cuando eso fracasó, se marcharon y nunca volvieron a mirar atrás. Silas aparcó cerca de la base de la torre y salió del vehículo. El sol de septiembre calentaba sus hombros y los pájaros cantaban desde algún lugar entre los matorrales. Por lo demás, el lugar estaba en silencio, olvidado. Caminó lentamente en círculo alrededor del molino, observando el óxido y la decadencia, la forma en que el tiempo había recuperado lo que el hombre había construido. La estructura era peligrosa. Probablemente debería ser derribada antes de que algún niño se subiera a ella y se rompiera el cuello. Estaba pensando en venderla como chatarra cuando Buck empezó a comportarse de forma extraña. El burro había estado tranquilo en el remolque, pero ahora estaba agitado, con las orejas hacia adelante y las fosas nasales dilatadas. Silas había aprendido a confiar en los instintos de Buck a lo largo de los años. Los animales sabían cosas que las personas no sabían. Percibían cosas que escapaban a la percepción humana. Abrió el remolque y Buck prácticamente saltó fuera, trotando hacia el molino con urgencia. «Tranquilo, chico. ¿Qué te pasa?» Buck lo ignoró, rodeando la base de la torre y rebuznando de una manera que le erizó el vello a Silas. No era su queja habitual sobre la comida o las moscas. Esto era diferente, angustiado, casi en pánico. Entonces Buck hizo algo completamente fuera de lo normal. Salió corriendo por la puerta abierta en la base de la torre del molino y desapareció en el interior. «Buck, vuelve aquí». Silas se apresuró a seguirlo, agachándose para atravesar la puerta y entrar en la oscuridad mohosa. Sus ojos tardaron un momento en adaptarse. El interior era pequeño, de unos 3 metros cuadrados, con maquinaria oxidada y escombros esparcidos por el suelo de tierra. Una escalera de madera conducía a la torre, pero Silas no veía a Buck por ninguna parte. «Buck». Un rebuzno le respondió, pero provenía de abajo. Abajo. Silas miró hacia abajo y vio lo que se le había escapado en la oscuridad. En la esquina más alejada, parcialmente oculta por una vieja lona y equipo roto, había una trampilla, una puerta de sótano a ras del suelo que Buck estaba golpeando con sus pezuñas. Lo primero que pensó Silas fue que tal vez alguien había utilizado ese lugar para almacenar whisky de contrabando durante la prohibición. Lo segundo que pensó, más práctico, fue que a su edad no debía bajar a sótanos desconocidos sin decirle a nadie dónde estaba. Pero Buck estaba armando tanto alboroto que Silas abrió la trampilla solo para calmarlo. Lo primero que le impactó fue el olor. Excrementos humanos sin lavar, descomposición y algo más. Miedo. Eso era lo que olía. Miedo. Le temblaban las manos mientras sacaba la linterna del cinturón y la enfocaba hacia el sótano. Unas escaleras toscas descendían hacia la oscuridad. Buck ya estaba a mitad de camino, todavía rebuznando. «Buck, maldito tonto, sube aquí». Pero el burro no se movía, y Silas se encontró bajando esas escaleras en contra de todos los instintos que le decían que se marchara, volver a su camioneta, conducir hasta la ciudad y buscar al sheriff Carmichael. Más tarde, se preguntaría por qué no había hecho precisamente eso. Quizás era la guerra. Quizás 20 meses en Corea le habían enseñado a caminar hacia el peligro en lugar de alejarse de él, a investigar en lugar de suponer. O quizás era algo más simple. Quizás era solo que Buck nunca antes le había llevado por mal camino. El sótano era más grande de lo que esperaba.
tal vez de 6 por 4,5 metros, con suelo de tierra y paredes de piedra. Una única lámpara de queroseno descansaba sobre una caja de madera, apagada, y en la esquina, encadenada a un anillo de hierro clavado en la pared, había algo que heló la sangre a Silas. Al principio pensó que era un montón de trapos. Entonces, el montón se movió, apartándose del haz de luz de su linterna, y se dio cuenta de que era una persona, una mujer. Estaba sucia más allá de lo imaginable, vestida con harapos, con el pelo enmarañado y enredado. La cadena que le rodeaba el tobillo le había rozado la piel hasta dejarla en carne viva, y sus ojos, cuando finalmente lo miró, estaban llenos de terror e incredulidad. Durante un largo momento, ninguno de los dos se movió. Silas no podía respirar, no podía pensar. Su mente intentaba procesar lo que estaba viendo y fracasaba por completo. Esto no era posible. Estábamos en Dakota del Sur en 1989, no en una pesadilla ni en una película de terror. Cosas como esta no sucedían aquí. Por favor, susurró la mujer, y su voz era como metal oxidado. Por favor, no me hagas daño. Eso rompió el hechizo. Silas se movió antes de decidirlo conscientemente. Cruzó el sótano y se arrodilló a su lado. De cerca, estaba peor de lo que había pensado. Cubierta de suciedad, pero viva. De alguna manera, imposiblemente viva. No voy a hacerte daño, dijo, tratando de mantener la voz firme. Voy a ayudarte. ¿Cómo te llamas? Ella lo miró fijamente, como si hubiera olvidado cómo hablar. Buck se había acercado y la acariciaba suavemente con el hocico, lo que parecía calmarla más que las palabras de Silas. Miriam, dijo ella finalmente. Me llamo Miriam. Muy bien, Miriam. Yo soy Silas. Voy a sacarte de aquí. ¿Puedes caminar? No lo sé. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Ella negó con la cabeza, incapaz o sin ganas de responder. Silas examinó la cadena. Era vieja, pero sólida, y estaba cerrada con un candado al anillo. Probablemente podría romperla con unas tenazas, pero no llevaba ninguna consigo. Lo que tenía era un cuchillo de combate de Corea que todavía llevaba por costumbre, y, tras varios minutos de trabajo, consiguió aflojar parcialmente el anillo de la pared. No estaba libre, pero lo estaba lo suficiente como para que Miriam pudiera moverse. Voy a llevarte en brazos, dijo. ¿Te parece bien? Sí, Dios, sí. Por favor, sácame de aquí. No pesaba casi nada. Silas la levantó con la mayor delicadeza posible, sintiendo cada uno de sus huesos a través de la piel, y comenzó a subir las escaleras con Buck delante. La luz del sol les golpeó como una fuerza física, y Miriam gritó, escondiendo la cara contra su hombro. Sus ojos no podían soportarlo después de tanto tiempo en la oscuridad. La acostó en la caja de su camioneta, sobre unas mantas viejas que guardaba allí, trabajando con rapidez pero con cuidado. Ella temblaba violentamente, ya fuera por el shock, por el frío o por ambas cosas. Le dio su chaqueta y luego miró hacia el molino de viento. Alguien había hecho esto, alguien había construido ese sótano, había puesto esa cadena allí, había mantenido prisionera a esa mujer. Alguien había venido aquí regularmente para mantenerla con vida. La lámpara de queroseno, el cubo para los desechos, la evidencia de un largo cautiverio. Esto no era casual, era deliberado. Y Luther Voss había sido el propietario de esta propiedad hasta la noche anterior. La mente de Silas iba a toda velocidad, juntando las piezas, y nada tenía sentido. Luther parecía aliviado por perder la propiedad, casi desesperado por deshacerse de ella. ¿Lo sabía? ¿Sabía lo que había allí abajo, Silas? La voz de Miriam era débil, apenas audible. Sí, gracias. Gracias por encontrarme. Buck te encontró, dijo Silas, mirando al burro que montaba guardia junto a la caja del camión. Yo solo lo seguí. Condujo de vuelta hacia su rancho, no hacia la ciudad, tomando una decisión que complicaría todo, pero que le parecía necesaria. Miriam necesitaba atención médica inmediata, pero también necesitaba protección. Si Luther sabía lo que Silas había encontrado, si había otras personas involucradas, acudir al sheriff podría ponerla en mayor peligro. Silas había aprendido en Corea a no confiar ciegamente en la autoridad, y algo en toda esta situación le parecía mal, aunque aún no sabía explicar por qué. La mujer que llevaba en su camioneta había estado encadenada en un sótano durante años. Alguien la había encerrado allí y la había mantenido allí. Alguien en Deadwood, alguien cercano, alguien que pensaba que nunca la encontraría. Y ahora Silas,
un viudo de 68 años que solo quería que lo dejaran en paz, era responsable de su supervivencia. Miró por el espejo retrovisor a Miriam, que tenía los ojos cerrados para protegerse de la dolorosa luz del sol, y sintió las primeras señales de algo que no había sentido en 3 años. Un propósito, una dirección, una razón para levantarse por la mañana que no tuviera que ver con alimentar al ganado o reparar la valla. Ruth habría sabido qué hacer. Siempre lo había sabido. Pero Ruth se había ido, y Silas se había quedado solo con una mujer medio muerta, un burro fiel, y la creciente certeza de que la tranquila vida que había llevado hasta entonces estaba a punto de complicarse mucho. El rancho nunca le había parecido tan inadecuado. Silas llevó a Miriam a la casa, y de repente se dio cuenta del polvo que cubría todas las superficies, del desorden de su vida de soltero, de la ausencia de cualquier consuelo femenino que Ruth le habría proporcionado. La acostó en la cama de invitados, la que guardaban para visitantes que nunca venían, y se quedó allí de pie sintiéndose impotente. Ella estaba inconsciente, o casi, y respiraba de forma superficial y rápida. Probablemente estaba en estado de shock, sin duda por deshidratación. Quizás una infección por las heridas en el tobillo, donde la cadena le había desgarrado la carne. Silas había recibido entrenamiento de campo en el ejército, suficiente para mantener con vida a un soldado hasta que llegaran los médicos. Pero esto le superaba. Necesitaba al doctor Henley, pero llamarlo significaba involucrar a otra persona en esta situación. ¿Podía confiar en el doctor? El hombre se había sentado frente a Luther Voss la noche anterior, riendo y jugando a las cartas como si todo fuera normal. Pero el doctor era también lo más parecido a ayuda médica en un radio de 20 metros, y Miriam podría morir sin tratamiento. Lo primero era lo primero. Silas llenó una palangana con agua tibia y buscó toallas limpias. Había visto a hombres en estado de shock antes y sabía que el calor y los cuidados delicados podían marcar la diferencia. Le limpió la cara y las manos con la mayor delicadeza posible, con cuidado de no causarle más dolor. La suciedad se desprendió en capas, revelando una piel mortalmente pálida debajo. Era mayor de lo que él pensaba, tal vez de unos 45 años, con canas entremezcladas en su cabello oscuro. Cuando tocó la cadena que aún llevaba en el tobillo, ella gimió en sueños. El hierro había dejado surcos en el metal y surcos aún más profundos en ella. Silas sintió cómo la rabia se acumulaba en su pecho, ardiente y aguda. Alguien le había hecho esto a un ser humano. Alguien había reducido a una mujer a este estado y no le había dado importancia. Encontró sus cortadores de pernos en el granero y le quitó la cadena. Luego le vendó la herida lo mejor que pudo. Dejó el grillete puesto temporalmente. Habría que cortarlo adecuadamente, pero eso podía esperar. Lo importante ahora era mantenerla con vida. Buck montaba guardia fuera de la puerta del dormitorio, negándose a abandonar su puesto. La lealtad del burro era conmovedora y, a su manera, tranquilizadora. Los animales sabían cosas. Si Buck confiaba en Miriam, si había llevado a Silas hasta ella, entonces tal vez esto estaba destinado a suceder. A última hora de la tarde, Silas había hecho todo lo que se le había ocurrido. Le había dado pequeñas cantidades de agua, la había cubierto con todas las mantas de la casa, le había limpiado las heridas y había intentado que estuviera cómoda. Pero ella necesitaba atención médica profesional y sus propias limitaciones eran evidentes. Cogió el teléfono y llamó al doctor Henley. «Doctor, soy Silas Trent. Silas, ¿cómo está la cabeza esta mañana? Me siento como si llevara 2 días muerto y no mejoro». La voz del doctor era jovial, ligeramente afectada por el whisky de la noche anterior. «Doctor, necesito que venga a mi casa. Traiga su maletín médico y no le diga a nadie a dónde va». La jovialidad desapareció. «¿Qué ha pasado? ¿Está herido?» «Yo no. Solo venga y venga en silencio. Es urgente. Dame 20 minutos». Silas colgó y volvió a ver cómo estaba Miriam. Se estaba moviendo. Sus ojos se movían bajo los párpados cerrados. Cuando le tocó la frente para ver si tenía fiebre, ella se despertó sobresaltada con un pequeño grito de terror. «Tranquila», le dijo suavemente. «Estás a salvo. Estás en mi rancho. Nadie te hará daño». Miró a su alrededor con nerviosismo, observando la habitación. La ventana con luz natural, la cama limpia debajo de ella. Luego miró a Silas y empezó a llorar. No eran sollozos fuertes, solo lágrimas silenciosas que corrían por su delgado rostro. Y, de alguna manera, eso era peor. Pensé que moriría allí,
susurró. Pensé que nadie me encontraría nunca. Bueno, alguien lo hizo. Ahora estás fuera. Voy a llamar a un médico para que te examine. Sus ojos se abrieron con alarma. No, no se lo puedes decir a nadie. Él se enterará. Tranquila. El doctor Henley es amigo mío y es discreto. Necesitas ayuda médica, Miriam. Estás en mal estado. Luchó por incorporarse. El pánico le daba fuerzas que no debería tener. No lo entiendes. La persona que hizo esto es poderosa. Se enterará si se corre la voz. Terminará lo que empezó. ¿Quién es? Ella negó con la cabeza, incapaz o reacia a decirlo. Silas le cogió las manos con delicadeza, sintiendo lo delgadas que eran sus muñecas, cómo su pulso latía como un pájaro atrapado. Escúchame, serví en Corea. He visto cosas terribles y yo mismo he hecho algunas de las que no me siento orgulloso. Sea lo que sea, lo que sea que te dé miedo, lo que sea que haya pasado, puedo manejarlo. Pero primero, tenemos que mantenerte con vida. ¿Confiarás en mí hasta ese punto? Ella le miró a la cara durante un largo momento y luego asintió lentamente. De acuerdo, pero ten cuidado. Lo haré. Ahora túmbate antes de que te caigas. El doctor Henley llegó exactamente 20 minutos después, con su maletín negro en la mano y la preocupación reflejada en su rostro. Silas le recibió en la puerta y le habló en voz baja. Lo que voy a mostrarle, doctor, se queda entre nosotros por ahora. Entendido. Silas, me estás asustando. Bien, deberías estar asustado. Vamos. Llevó al doctor al dormitorio de invitados. El doctor echó un vistazo a Miriam, a su estado, al grillete que aún llevaba en el tobillo, y se quedó muy quieto. Dios mío, la encontré en la propiedad del molino que gané anoche. Estaba encadenada en un sótano. El doctor dejó su maletín con manos temblorosas. Su rostro se había puesto pálido, y algo brilló en sus ojos que Silas no acababa de descifrar. Sin duda era conmoción, pero quizá también algo más. Reconocimiento. Esta es Miriam Ashford. Dijo Doc en voz baja. Desapareció en 1978, hace 11 años. Todos pensaron que se había fugado, dejando atrás a su hija. La buscaron, pero nunca la encontraron. Miriam observaba a Doc desde la cama, con los ojos llenos de un antiguo dolor. No me fugué. Me secuestraron. Y tú sabes por qué, ¿verdad, Doc? Doc no la miró a los ojos. Abrió su maletín y empezó a sacar los instrumentos. Sus movimientos eran mecánicos. Necesito examinarla, señora Ashford, con su permiso, pero primero responda a mi pregunta. ¿Sabe por qué me secuestraron? Las manos del doctor se detuvieron sobre el estetoscopio. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban angustiados. Tengo sospechas, pero ahora no es el momento. Necesita tratamiento. Después, podremos hablar de lo que pasó y por qué. Silas observaba esta conversación con creciente inquietud. Había algo ahí, algo que él no entendía. El doctor sabía más de lo que decía. Eso estaba claro. Pero también era un profesional. Y en ese momento Miriam necesitaba un profesional más que confesiones. Haz lo que tengas que hacer. Doc, estaré fuera si me necesitas. Los dejó solos, fue a la cocina y preparó café fresco. Sus manos estaban más firmes de lo que esperaba. Su mente analizaba los problemas y las posibilidades con la claridad que una vez lo había convertido en un buen soldado. Alguien había mantenido prisionera a Miriam Ashford durante 11 años. Luther Voss era el propietario del inmueble donde la retenían. Dark Henley la reconoció en el lugar y parecía saber algo sobre por qué la habían secuestrado. Y Silas, que solo quería jugar a las cartas y vivir sus últimos años en paz, se encontraba ahora en medio de algo oscuro y complicado. La cabeza de Buck asomó por la ventana de la cocina y Silas salió para tranquilizar al burro diciéndole que todo iba bien, lo cual era mentira, pero Buck pareció aceptarla de todos modos. Cuando Doc salió del dormitorio una hora más tarde, parecía agotado. Se sirvió café sin preguntar y se sentó pesadamente a la mesa de la cocina de Silas. Está gravemente desnutrida y deshidratada. Múltiples lesiones antiguas que se curaron mal. Signos de trauma a largo plazo. Necesita estar en un hospital. Silas aún no puede hacerlo. No hasta que sepamos quién está involucrado y hasta dónde llega esto. Me temía que dirías eso. Doc se frotó la cara. Puedo estabilizarla aquí. Trae lo que necesite, pero estás asumiendo una responsabilidad enorme. Lo sé. Y no vas a acudir al sheriff. Todavía no, ¿verdad? Doc lo miró durante un largo rato y luego negó con la cabeza. No, todavía no. Pero Silas,
Esto es más grande de lo que crees. Si estoy en lo cierto sobre lo que ella presenció, sobre por qué la secuestraron, hay gente en este pueblo que mataría para mantenerlo en secreto. Acabas de convertirte en un blanco, así que supongo que será mejor que tenga cuidado. ¿Me vas a ayudar, Doc? ¿O tengo que resolver esto solo? Doc se terminó el café y se levantó. Te ayudaré. Dios, ayúdame. Te ayudaré, pero no porque sea valiente, porque debería haber ayudado hace 11 años y no lo hice. Se marchó sin explicar lo que quería decir, prometiendo volver esa noche con suministros médicos. Silas lo vio alejarse en su coche y luego volvió a ver cómo estaba Miriam. Estaba durmiendo. Su respiración era ahora más regular y había recuperado un poco de color en la cara. Afuera el sol se ponía sobre la pradera, tiñendo todo de dorado y rojo. Debería haber sido hermoso, pero Silas solo podía pensar en la oscuridad, en una mujer encadenada en un sótano mientras el mundo seguía sin ella, en los hombres que lo habían hecho y pensaban que se habían salido con la suya. El reloj de bolsillo de Ruth estaba en su mesita de noche, donde siempre, detenido a las 3:15, el momento en que se había parado el día que ella murió. Lo cogió y sintió su peso familiar en la palma de la mano. Bueno, Ruth, dijo en voz baja, creo que esta vez me he metido en un lío, pero no puedo dar marcha atrás. Lo entiendes, ¿verdad? El reloj no respondió, pero, de alguna manera, Silas pensó que Ruth lo habría aprobado. Su esposa siempre había tenido un feroz sentido de la justicia. Ella habría querido que él ayudara a esta mujer, sin importar el costo. Solo esperaba que el costo no fuera más de lo que podía pagar. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo cuidadoso. Silas cuidó de Miriam, como había cuidado de Ruth durante su enfermedad, con paciencia, delicadeza y atención a los pequeños detalles. Cocinaba alimentos blandos que ella pudiera digerir, caldo, puré de patatas, huevos revueltos. La ayudaba a ir al baño, le daba privacidad, pero se quedaba cerca por si se caía. Le traía ropa limpia del armario de Ruth, cosas que llevaban 3 años sin usar, y trataba de no pensar demasiado en lo que significaba ver a otra mujer llevándolas puestas. El doctor Henley venía 2 veces al día, traía medicinas y suministros, y comprobaba su evolución. La deshidratación estaba mejorando, las heridas de su tobillo se estaban curando, y poco a poco, muy poco a poco, ella recuperaba fuerzas. Pero lo que les preocupaba a ambos era el daño mental. Miriam apenas hablaba, se sobresaltaba con los ruidos repentinos, y se despertaba gritando por pesadillas que no recordaba. Buck se nombró a sí mismo su guardián. El burro pasaba la mayor parte del tiempo fuera de su ventana, y cuando Silas sacaba a Miriam al porche para que tomara aire fresco, Buck se acercaba a ella y le dejaba acariciarle las orejas. Ella parecía más tranquila con el burro cerca, como si su simple presencia le recordara que aún existían cosas buenas en el mundo. Al cuarto día, Miriam finalmente empezó a hablar. Era de noche y estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol. Silas estaba en su mecedora. Ella estaba envuelta en mantas en la silla de Ruth y Buck dormitaba a sus pies. La pradera se extendía ante ellos, infinita y dorada, y por un momento se sintió casi pacífica. Tenía 34 años, dijo Miriam de repente cuando me llevaron. Tenía una hija, Clara. Tenía 7 años. Silas no se movió. No dijo nada que pudiera impedir que ella siguiera hablando. Se limitó a escuchar. Trabajaba como contable en el antiguo molino de grano, el que cerró hace años. No era gran cosa, pero pagaba las facturas. El padre de Clara se marchó cuando ella tenía 2 años, así que solo estábamos nosotras. Teníamos un pequeño apartamento encima de la ferretería. No era nada lujoso, pero era nuestro hogar. Hizo una pausa y se ajustó la manta. Un pájaro cantó en algún lugar lejano. Una noche de marzo de 1978, estaba trabajando hasta tarde, poniéndome al día con los informes trimestrales, asegurándome de que todo cuadrara. Se suponía que el molino estaba vacío. Oí voces, voces enfadadas. Debería haberme ido en ese momento, haber salido por la ventana y haber corrido en busca de ayuda, pero sentí curiosidad. Fue una estupidez. No fue una estupidez, dijo Silas en voz baja. Humana, me acerqué sigilosamente. Miré a través de una rendija en los tableros de la pared. Había 2 hombres en la sala principal. Uno era Tom Becca, un auditor federal que llevaba una semana en la ciudad revisando los libros. El otro hombre me daba la espalda, pero reconocí su voz. Todo el mundo en la ciudad reconocía su voz.
Ella se detuvo y Silas esperó. El sol estaba más bajo ahora, proyectando sombras sobre su rostro. Disparó 3 veces a Tom Becca, así sin más. Habían estado discutiendo sobre dinero, sobre los fondos federales para carreteras que se suponía que debían destinarse a infraestructuras. Tom había encontrado discrepancias y iba a denunciarlas, así que lo mataron. Hicieron que pareciera que había abandonado la ciudad sin pagar la factura del hotel. ¿Quién fue el tirador? Miriam lo miró y sus ojos eran viejos, con un conocimiento que nadie debería tener. Te lo diré, pero cuando lo haga comprenderás por qué tuvieron que esconderme, por qué no pudieron simplemente matarme. Dímelo de todos modos. Fue W.D.E. Carmichael, tu sheriff y Luther Voss también estaban allí vigilando. Ambos formaban parte de ello. Formaban parte del robo al pueblo, al gobierno federal. Cuando Tom Becker empezó a hacer preguntas, se deshicieron de él. Silas sintió que se le revolvió el estómago. Wade Carmichael, el hombre que se sentaba a la mesa de póker todos los viernes, que hacía cumplir la ley, en quien confiaba todo el pueblo. Parecía imposible, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. ¿Quién mejor para encubrir un crimen que el propio sheriff? Me vieron, continuó Miriam. Corrí, pero me atraparon en el aparcamiento. Luther quería matarme allí mismo, pero Wade dijo que no. Dijo que mi cadáver suscitaría preguntas que no querían responder. Era mejor que simplemente desapareciera, como había desaparecido Tom. La gente pensaría que había huido, que había abandonado a mi hija, que no podía soportar la presión de ser madre soltera. No sería la primera vez que pasaba algo así que construyeron el sótano. No, el sótano ya existía. Estaba allí desde los tiempos de la ley seca. Luther había heredado la propiedad del molino de viento de un tío, y sabía lo de la habitación secreta. Me encadenaron allí esa misma noche y me dijeron que si intentaba escapar, si alguien me encontraba, matarían a Clara. Harían que pareciera un accidente y nadie lo sabría nunca. Su voz se quebró al pronunciar el nombre de su hija y Silas vio lágrimas en sus mejillas. Durante 11 años permanecí en silencio. Durante 11 años dejé que me mantuvieran allí porque pensaba que era la única manera de mantener a Clarice a salvo. Luther traía comida una vez a la semana. Nunca se quedaba mucho tiempo, nunca me hablaba, solo dejaba los suministros y volvía a cerrar la trampilla con llave. A veces pasaban meses entre visita y pensaba que finalmente había decidido dejarme morir de hambre, pero siempre volvía. ¿Por qué no te mataron una vez que pensaron que el peligro había pasado? Porque soy un seguro. Anoté todo lo que vi, las pruebas en un lugar donde las encontrarían si me pasaba algo. No era cierto, pero se lo creyeron. Así que me mantuvieron con vida, a duras penas, por si alguna vez necesitaban descubrir dónde había escondido su secreto. Sacó algo de su bolsillo, una fotografía descolorida, arrugada y gastada por el paso de los años. En ella aparecía una joven de cabello oscuro, sosteniendo a una niña con coletas. Ambas sonreían. La guardé escondida en mi zapato. Nunca la encontraron. En los peores días, miraba esta foto y recordaba que Clara Ara estaba en algún lugar viviendo su vida, y eso lo hacía soportable. Silas tomó la fotografía con cuidado, mirando los rostros. Miriam había sido bonita antes de la bodega, antes de los años de oscuridad, y la niña parecía feliz, segura en los brazos de su madre, sin idea de lo que se avecinaba. Vamos a encontrarla, dijo Silas. A tu hija. Vamos a encontrar a Clara Ara y a decirle que estás viva. Probablemente me odie. Piensa que la abandoné. Entonces le explicaremos lo que realmente pasó. Arreglaremos esto, Miriam. Todo. Ella lo miró con algo parecido a la esperanza, aunque era frágil, fácil de romper. ¿Por qué haces esto? No me debes nada. Podrías entregarme al sheriff, lavarte las manos de todo este lío. El sheriff es quien te metió allí. Y en cuanto al por qué, Silas se encogió de hombros. Mi esposa Ruth solía decir que al final todos somos juzgados por lo que hicimos cuando importaba. Cuando tuvimos que elegir entre hacer lo correcto y lo fácil. Esto importa, y yo elijo lo correcto. Parece que era una buena mujer, la mejor. Creo que se habrían caído bien. Se sentaron en un cómodo silencio mientras la última luz se desvanecía del cielo. Buck roncaba suavemente y en algún lugar lejano, un coyote llamaba, sino pasos casuales y seguros que sugerían que quienquiera que fuera tenía todo el derecho a estar allí. El haz de luz de la linterna barrió el sótano, y una voz gritó, «Luvos, sé que estás aquí abajo, Silas. Tus camiones están aparcados atrás.
muy estúpido, dejándolos donde cualquiera puede verlos. La mente de Silas se aceleró. ¿Cómo había sabido Luther venir aquí? ¿Los habían seguido o Luther había estado vigilando la iglesia, sabiendo que eventualmente alguien podría venir a buscar las pruebas de Miriam? Solo quiero hablar, continuó Luther. No hay necesidad de que esto se ponga feo. Silas consideró sus opciones. Estaba armado. Había traído el viejo revólver de Ruth, pero disparar a Luther en el sótano de una iglesia parecía el camino más rápido a la cárcel, aunque Luther se lo mereciera. Y no sabían si estaba solo. Wade podría estar esperando arriba, o incluso otros. Vamos, Silas, eres un hombre razonable. Seamos razonables. Miriam estaba rígida de terror a su lado, apenas respirando. Silas le apretó la mano una vez, tratando de comunicarle una seguridad que él mismo no sentía del todo. Entonces tomó una decisión. «Estoy armado, Luther», gritó. «Y no me interesa ser razonable con un hombre que mantuvo a una mujer encadenada en un sótano durante 11 años». El haz de luz de la linterna de Luther dejó de moverse. «Ah, así que la encontraste. Y supongo que te contó todo tipo de historias. No historias, la verdad. Sobre Tom Becca, sobre la malversación, sobre todo. ¿Y tú la creíste? Una mujer loca que ha estado encerrada durante una década. Silas, piénsalo. Ha perdido la cabeza. No es creíble. El libro de contabilidad es bastante creíble. Lo tengo aquí mismo». Hubo un largo silencio. Cuando Luther volvió a hablar, su voz había cambiado. La amabilidad había desaparecido, sustituida por algo más duro, más desesperado. «Ese libro de contabilidad es mío. Pertenece al pueblo, y tú estás robando propiedad del pueblo. Acaba con esto y vete, Silas. No quieres formar parte de esto. Ya formo parte de esto. En el momento en que encontré a Miriam, pasé a formar parte de esto. Entonces eres un tonto. ¿Sabes quién está involucrado en esto? La mitad del pueblo, Silas. Gente con dinero, con poder, con contactos. ¿Crees que puedes luchar contra todos nosotros? ¿Crees que alguien te creerá a ti antes que a nosotros? Creo que la verdad es la verdad, independientemente de quién la diga». Luther se rió, pero no había humor en ello. La verdad es lo que la gente quiere que sea, y la gente de este pueblo quiere creer que somos buenos ciudadanos, honrados. No quieren creer que su sheriff es un asesino o que su ayuntamiento es corrupto. Siempre elegirán la cómoda mentira antes que tu incómoda verdad. Quizá, pero sigo sin darte el libro de contabilidad. Entonces lo cogeré. Luther volvió a ponerse en marcha, rodeando la caldera, y Silas se levantó tirando de Miriam con él. Ahora tenía el revólver en la mano, apuntando al pecho de Luther. «Ya es suficiente». Luther se detuvo, con el rostro iluminado por la linterna que había dejado en el suelo. Tenía un aspecto terrible, demacrado, sin afeitar, con los ojos desorbitados que delataban la falta de sueño y el miedo excesivo. Era un hombre al límite, y los hombres al límite son peligrosos e impredecibles. «No me dispararás», dijo Luther. «No eres un asesino, Silas. Te conozco desde hace 30 años. Eres demasiado decente para eso. Los hombres decentes hacen cosas difíciles cuando tienen que hacerlas. Eso lo aprendí en Corea. Esto no es Corea. Esto es Deadwood. Y estás a punto de cometer el peor error de tu vida. El peor error sería dejarte salir de aquí. ¿Cómo sabías que estaríamos aquí, Luther? Has estado vigilando la iglesia todos estos años, cada semana, esperando a ver si alguien venía a buscarla. Miriam me dijo que había escondido algo que podía demostrar lo que vio. Sabía que tenía que estar aquí, en uno de los edificios abandonados. Solo había dos opciones, esta iglesia o el antiguo molino de grano. He estado vigilando ambos durante 11 años. No podía arriesgarme a que lo encontraran. No podía arriesgarme a que todo esto saliera a la luz. ¿Sabes lo que me harían, Silas? Moriría en la cárcel. Lo perdería todo. Deberías haber pensado en eso antes de convertirte en un criminal. No tenía otra opción. Debía dinero. Dinero sucio a gente peligrosa. Me habrían matado. Wade me ofreció una salida y la acepté. Una mala decisión tras otra. Y antes de darme cuenta, estaba demasiado metido en el ajo como para salir. Había auténtica angustia en la voz de Luther, y una parte de Silas, la parte que creía en la redención y en las segundas oportunidades, sintió un destello de compasión. Pero ese destello se apagó cuando miró a Miriam, a lo que le habían hecho, a los 11 años que le habían robado. Tenías opciones, Luther.
Podías haber acudido a la ley. Podías haberle plantado cara a Wade. En lugar de eso, elegiste ser un cobarde y un criminal. Ahora vas a afrontar las consecuencias. No si yo puedo evitarlo. Luther se movió rápido para un hombre de su edad. Se abalanzó hacia adelante. Silas cambió su puntería, sin querer matarlo, pero necesitando detenerlo. El revólver disparó, con un estruendo ensordecedor en el espacio cerrado, y Luther gritó. La bala le había alcanzado en el hombro, haciéndole girar sobre sí mismo. Se desplomó contra la caldera, agarrándose la herida. «Me has disparado», jadeó con más sorpresa que enfado en su voz. «Te lo advertí». Silas mantuvo el revólver apuntándole. «Miriam, examínalo. Asegúrate de que no es grave». Ella se acercó de mala gana y examinó el hombro de Luther. «Es una herida de entrada y salida. Vivirá». «Bien, Luther, esto es lo que va a pasar. Nos vamos de aquí con este libro de contabilidad. Tú te quedarás aquí quieto durante 15 minutos. Danos tiempo para escapar. Después podrás hacer lo que quieras. Busca ayuda médica. Avisa a tus amigos. Huye a México. No me importa. Pero esto se acaba ahora». Luther lo miró, con la sangre chorreando entre sus dedos. «No se acabará, Silas. Aunque nos delates, aunque todos vayamos a la cárcel, hay otros. La corrupción es más profunda de lo que crees. Entonces cavaré más profundo». Dejaron a Luther en el sótano y volvieron a subir al piso principal. Las manos de Silas temblaban ahora que la adrenalina estaba desapareciendo y Miriam estaba blanca como el papel. Ninguno de los dos habló hasta que estuvieron en la camioneta, alejándose de la iglesia, con el libro de contabilidad a salvo. «Me has salvado la vida», dijo Miriam finalmente. «Si Luther hubiera conseguido el libro de contabilidad, no lo habría hecho. Eso es lo que importa». Tenía razón en una cosa. Esto es más grande de lo que pensábamos. Si es tan profundo como él dice, entonces necesitaremos ayuda. Ayuda real de fuera de Deadwood. Pero primero, tenemos que encontrar a tu hija. Te mereces ver a Clara antes de que todo esto se derrumbe. Miriam se recostó en el asiento, agotada. «Gracias, Silas, por todo. Sé que esto no es lo que esperabas cuando ganaste esa partida de cartas. Nada que merezca la pena lo es». Condujeron en silencio de vuelta al rancho, ambos conscientes de que esa noche habían cruzado una línea. Silas había disparado a un hombre. Habían robado pruebas. Ahora eran participantes activos en lo que fuera que viniera después, no solo testigos al margen. Y lo que viniera después iba a ser peligroso, complicado y posiblemente mortal. Pero tenían el libro de contabilidad, tenían pruebas. Y en algún lugar, la hija de Miriam estaba esperando saber que su madre estaba viva. Eso tenía que contar para algo. A la mañana siguiente de la iglesia, Silas se despertó con el ruido de un vehículo que se acercaba al rancho. Se levantó de la cama con el revólver de Ruth en la mano antes de que su mente se pusiera al día con sus instintos. A través de la ventana del dormitorio, vio una camioneta familiar que se detenía frente a la casa. Luther Voss, con el brazo en cabestrillo. Silas sintió que se le tensaba la mandíbula. Así que iba a ser así. Primero fue a ver cómo estaba Miriam. Estaba despierta, ya vestida, de pie junto a la ventana con un atizador de chimenea en las manos. Ambos esperaban represalias, pero no tan pronto. «Quédate dentro», le dijo Silas. «Déjame encargarme de esto. Ten cuidado. No volvería solo a menos que estuviera desesperado o fuera peligroso. Probablemente ambas cosas». Silas salió al porche con el revólver metido en el cinturón, visible pero sin desenfundar. Luther salió lentamente de su camioneta, favoreciendo su hombro lesionado, y se quedó de pie bajo la luz del sol matutino, con aspecto demacrado y derrotado. Tenía los ojos enrojecidos y se balanceaba ligeramente, ya fuera por el dolor, el agotamiento o ambos. «Buenos días, Luther. No me vuelvas a disparar, Silas. No estoy aquí para pelear». «Entonces, ¿por qué estás aquí para hablar?» «Solo para hablar». Luther levantó su mano buena en un gesto de paz. «Pasé toda la noche pensando en lo que dijiste sobre las decisiones y las consecuencias. Y tenías razón en todo». Silas lo estudió, buscando algún indicio de engaño. Pero lo único que vio fue a un hombre destrozado al límite de sus fuerzas. «Sube al porche despacio. Mantén las manos donde pueda verlas». Luther subió los escalones con cuidado y se dejó caer en una de las sillas como si le hubieran cortado las cuerdas. De cerca, tenía un peor aspecto, pálido, sudoroso, con un vendaje improvisado alrededor del hombro que resumaba sangre. «Deberías ir a ver al doctor Henley por esa herida». «No puedo.
Tendría que informar de un disparo y entonces Wade sabría lo que pasó en la iglesia. Me vendé lo mejor que pude. ¿Por qué estás aquí, Luther? ¿En serio? Luther miró hacia la pradera, a los ciervos que pastaban tranquilamente cerca del granero, al cielo infinito que de alguna manera hacía que los problemas parecieran más pequeños y la vida más larga. Cuando habló, su voz era tranquila. Siento lo que le hicimos a Miriam, todo lo que le hicimos. Y quería advertirte que Wade sabe que algo va mal. Anoche vino a mi casa haciendo preguntas. Le dije que había tenido un accidente de casa, pero no me creyó. Es inteligente, Silas, más inteligente de lo que la gente cree, y es peligroso. Soy consciente de ello. No, no lo eres. No realmente. Espera. Carmichael mató a Tom Becker como si nada, sin dudar, sin remordimientos. Ese hombre tiene hielo en las venas. Si decide que eres una amenaza, yo me encargaré de ello. ¿Es eso todo lo que has venido a decirme? Luther negó con la cabeza. También vine a hablarte de Clara Ara, la hija de Miriam. La he estado siguiendo durante años, asegurándome de que estuviera bien. Por culpa, supongo. Intentando hacer algo decente entre todas mis indecencias. Silas sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Dónde está? En Rapid City. Trabaja como enfermera en el Centro Médico Regional. Le va bien teniendo en cuenta las circunstancias. Se ha formado, se ha construido una vida. No tiene ni idea de que su madre está viva. ¿Cuál es su apellido? Sigue siendo Ashford. Nunca se ha casado, aunque ha tenido algunos novios a lo largo de los años. Vive sola en un apartamento en West Boulevard. Tengo la dirección anotada, si la quieres. Luther sacó un trozo de papel arrugado de su bolsillo y se lo tendió. Silas lo cogió, receloso de tanta amabilidad repentina. ¿Por qué haces esto tú? Porque he terminado, Silas. He terminado con todo esto. Me voy de Deadwood. Probablemente me vaya de Dakota del Sur. Aquí no me queda nada. Pero antes de irme, quería intentar hacer al menos una cosa bien. Devolver a Miriam a su hija. Eso es algo. No es suficiente para borrar lo que hice, pero es algo. ¿Y Wade y los demás? ¿Vas a dejar que sigan operando? Eso depende de ti ahora. Tienes el libro de contabilidad. Tienes el testimonio de Miriam. Llévalo a la policía estatal, al FBI, a quien sea. Quémalo todo si quieres. No te lo impediré. Detenerte. ¿Por qué iba a creerte? Luther se rió con amargura. Porque soy un cobarde, ¿recuerdas? Tú mismo lo dijiste. Y tenías razón. No tengo el valor para seguir luchando. Solo quiero desaparecer. Quizás encontrar algo de paz antes de morir. Lo cual, con este hombro, podría ser antes de lo que pensaba. Silas tomó una decisión de la que esperaba no arrepentirse. Entra. Déjame limpiar esa herida como es debido. Luego podrás contarme todo lo que sabes sobre la conspiración. Todos los nombres, todos los detalles. Tú me ayudarías después de que yo intentara matarte. Yo te ayudaría porque no podría vivir con la conciencia de haberte dejado morir por una infección. Vamos. La cara de Miriam cuando vio a Luther era una mezcla compleja de miedo, ira y algo parecido a la lástima. Luther no podía mirarla a los ojos. Señora Ashford, sé que no hay nada que pueda decir. Entonces no digas nada. Miriam lo interrumpió. Solo háblanos de Clara Ara. Durante las siguientes 2 horas, mientras Silas limpiaba y vendaba el hombro de Luther, hablaron. Luther expuso toda la conspiración con doloroso detalle. Empezó siendo pequeña, solo Wade y un miembro del consejo desviando un poco de dinero aquí y allá, pero creció, se volvió más sofisticada y atrajo a más gente. Para cuando Tom Becker llegó para auditar los libros, estaban robando cientos de miles de dólares al año. El dinero de las carreteras federales fue solo el comienzo, explicó Luther. También había subvenciones para escuelas, fondos de ayuda para catástrofes e incluso dinero destinado a la reserva. Robaban a todo el mundo, y Wade se aseguraba de que cualquiera que hiciera preguntas se asustara o desapareciera. ¿A cuántas personas ha matado Wade?, preguntó Silas. Además de a Tom, a otras 2 que yo sepa. A un periodista que se estaba volviendo demasiado curioso y a un empleado del condado que encontró irregularidades en los registros financieros. Ambos casos se consideraron accidentes. WDE es bueno haciendo que las cosas parezcan naturales. Miriam se había puesto pálida. Todos estos años pensé que Tom era el único. Pensé que con mantenerme callada sería suficiente. Nunca iba a ser suficiente, dijo Luther en voz baja. Una vez que lo supiste, te convertiste en una carga permanente.
La única razón por la que sigues viva es porque Wade pensó que algún día podría necesitarte, ya fuera para encontrar ese libro de contabilidad o para atar cabos sueltos. ¿Por qué nos cuentas esto ahora?, preguntó Miriam. ¿Qué ganas con ello? Luther la miró directamente por primera vez. Nada. No gano nada. Pero tal vez si tú y Clara podéis reconstruir algún tipo de relación, quizá eso signifique que algo bueno ha salido de esta pesadilla. Quizá eso valga más que el dinero, el poder o no ir a la cárcel. Después de que Luther se marchara, prometiendo salir del estado antes del anochecer, Silas y Miriam se sentaron a la mesa de la cocina con la dirección de Clara entre ellos. Buck miró por la ventana como si sintiera la importancia del momento. ¿Estás preparada para esto?, preguntó Silas. Verla después de 11 años. No, pero no creo que esté preparada nunca. Así que más vale que vayamos. A Miriam le temblaban las manos. ¿Y si no me cree? ¿Y si está enfadada? ¿O si ha seguido adelante y no me quiere en su vida? Ya nos ocuparemos de eso cuando suceda. Pero Miriam, ella merece saber la verdad. Merece saber que su madre no la abandonó. Tengo miedo, Silas. Más miedo de esto que del sótano. Él se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Estaré ahí contigo. Pase lo que pase, no lo afrontarás sola. Salieron esa tarde hacia Rapid City, a 3 horas en coche a través de la pradera. Miriam pasó la mayor parte del trayecto en silencio, mirando por la ventana, probablemente ensayando lo que diría, o tal vez simplemente tratando de imaginar en qué se había convertido su hija de 7 años. Silas se concentró en la carretera e intentó no pensar en lo que pasaría después del reencuentro. Porque una vez que Clara supiera la verdad, una vez que tuvieran un testigo dispuesto a declarar junto a Miriam, tendrían que acudir a las autoridades. Y eso significaba que Wade Carmichael sabría que su tiempo se estaba acabando. Los hombres como Wade no se iban sin oponer resistencia. El edificio de apartamentos de West Boulevard era modesto, pero estaba bien cuidado. Subieron al 3er piso y Silas podía sentir el miedo de Miriam irradiando como calor. Se detuvieron en la puerta 3C. ¿Quieres que llame yo?, preguntó Silas. Miriam negó con la cabeza. No, esto me corresponde a mí. Levantó la mano y llamó 3 veces. Se oyeron pasos desde el interior y luego se abrió la puerta, dejando ver a una mujer de unos 20 y tantos años que llevaba bata y parecía cansada después de lo que probablemente había sido un largo turno. Tenía el pelo oscuro de Miriam, los ojos de su madre, y cuando vio a la mujer de pie en la puerta, su rostro pasó por una complicada serie de expresiones: confusión, incredulidad, reconocimiento, conmoción. «Mamá», susurró Clara, la palabra apenas audible. «Hola, pequeña», dijo Miriam, y se le quebró la voz. «Lo siento mucho. Lo siento muchísimo». Clara se quedó paralizada durante lo que pareció una eternidad. Luego dio un paso adelante y rodeó con sus brazos a su madre, y ambas mujeres lloraban, abrazadas en la puerta de una casa en Rapid City, mientras el mundo seguía girando a su alrededor. Silas dio un paso atrás, dejándolas a solas, sintiendo cómo le ardían los ojos. Pensó en Ruth, en la familia que nunca habían tenido, en todas las formas en que la vida podía destrozarte y a veces, si tenías mucha suerte, te recomponía de formas inesperadas. Dentro del apartamento, una madre y una hija comenzaban el largo proceso de curación. Y fuera, un viejo vaquero que había ganado un molino de viento en una partida de cartas montaba guardia, atento al peligro y con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, todos salieran vivos de aquello. El reencuentro duró horas. Clara preparó té con manos temblorosas mientras Miriam le contaba su historia, cada terrible detalle de los 11 años que había pasado en la oscuridad. Silas se sentó en silencio en un rincón, dejándoles disfrutar de su momento mientras mantenía la vista fija en la ventana y la puerta. Viejos hábitos de Corea. Conoce siempre las salidas. State es siempre atento a las amenazas. Clara había construido una vida tal y como Luther había dicho. El apartamento era pequeño pero ordenado, decorado con plantas y fotografías enmarcadas. Fotos de Clara graduándose en la escuela de enfermería. Clara con amigos. Clara sola, pero sonriendo. No había fotos de su madre. Las había guardado hacía años. Era demasiado doloroso mirarlas. «Pensé que me habías abandonado», dijo Clara, con la voz cargada de antiguo dolor. Todos decían que habías huido, que no podías soportar ser madre soltera.
que habías conocido a alguien y simplemente habías desaparecido. Pasé años preguntándome qué había hecho mal, por qué no había sido suficiente para que te quedaras. Oh, cariño, nada de esto fue culpa tuya. Nada. Pensé en ti todos los días. Tu rostro era lo único que me mantenía viva allí abajo. Se abrazaron y lloraron, y Silas se sintió como un intruso en algo sagrado. Pero cuando Clara finalmente lo miró, sus ojos estaban duros a pesar de las lágrimas. Tú fuiste quien la encontró. Mi burro la encontró. En realidad, yo solo lo seguí. ¿Por qué no fuiste directamente a la policía? Porque la policía es parte del problema. El sheriff Carmichael es uno de los hombres que metieron a tu madre en ese sótano. El rostro de Clara se quedó muy quieto. Lo sé. Silas y Miriam la miraron fijamente. ¿Lo sabes?, preguntó Miriam. No con certeza, no hasta ahora, cuando lo has confirmado, pero lo sospechaba desde hacía años. Clara se levantó y se acercó a la ventana, mirando las apresuradas calles de la ciudad. Tenía 7 años cuando desapareciste, mamá. La edad suficiente para recordar. Vino a nuestro apartamento al día siguiente de tu desaparición. Hablaba con el casero y yo me escondía detrás del sofá. Dijo algo así como, ya no será un problema, solo dile a la gente que se escapó. En ese momento, pensé que se refería a que realmente te había ido. Pero a medida que fui creciendo, comencé a preguntarme, ¿se lo dijiste a alguien?, preguntó Silas. ¿A quién se lo iba a decir? Él era el sheriff, era la ley, y yo solo era una niña en acogida, sin familia y sin pruebas. Lo intenté una vez cuando tenía 16 años. Fui a la oficina del alcalde y les dije que creía que el sheriff Carmichael sabía algo sobre la desaparición de mi madre. Me enviaron a un terapeuta que me dijo que estaba traumatizada y que estaba creando recuerdos falsos para lidiar con el abandono. Después de eso, dejé de intentarlo. Miriam tomó la mano de su hija. Siento mucho que hayas tenido que cargar con eso sola. Sobreviví. Eso es lo que importa. Pero ahora, Clara se volvió hacia Silas. Ahora tenemos pruebas. Dijiste que tenías pruebas. Un libro de contabilidad. Registros financieros que documentan años de malversación. Tu madre lo escondió antes de que se la llevaran. Entonces iremos al FBI esta noche. No esperaremos. No les daremos tiempo para borrar sus huellas. No es tan sencillo. Silas dijo, tenemos que ser estratégicos. Si acudimos a las personas equivocadas, no hay personas equivocadas en el FBI. Son federales. No tienen lealtad hacia Deadwood. Clara tiene razón. Miriam dijo, cuanto más esperemos, más peligro correremos. Silas estaba a punto de discutir cuando sonó su teléfono móvil. Se había comprado uno hacía un año, principalmente para emergencias, y rara vez lo usaba. Ver el nombre del Dr. Henley en la pantalla le produjo un escalofrío. Doc, Silas. La voz del doctor estaba tensa, asustada. ¿Dónde estás? ¿Por qué? Porque Wade lo sabe. Sabe lo de Miriam. Sabe que tienes el libro de contabilidad. Va a ir a por ti, Silas, esta noche. ¿Cómo lo sabe? Hubo una larga pausa, porque se lo dije yo. El mundo pareció inclinarse. Silas apretó el teléfono con más fuerza hasta que se le pusieron blancos los nudillos. ¿Qué le dijiste? Se lo dije. Que Dios me perdone. Se lo dije. Wade vino a mi oficina esta tarde con pruebas de que yo había estado involucrado desde el principio. Tenía registros, documentos con mi firma. Dijo que me destruiría a menos que le dijera lo que estabas planeando. Doc, lo siento mucho, Silas. Soy un cobarde. Siempre he sido un cobarde. Por eso lo acepté todo hace tantos años. Por eso dejé que mantuvieran a Miriam en ese sótano cuando podría haberla salvado. Sabía que estaba allí, Silas. Lo supe desde el principio. Miriam se puso pálida. Él lo sabía. Silas puso el teléfono en altavoz para que todos pudieran oírlo. Doc, tienes que explicarlo, ahora mismo. Yo fui quien examinó el cadáver de Tom Becker después de que Wade lo matara. Firmé el certificado de defunción diciendo que había sido un ataque al corazón. Ayudé a encubrirlo porque Wade tenía pruebas de algunas recetas ilegales que yo había extendido, algunas sustancias controladas que habían desaparecido de mi consulta. Amenazó con destruir mi licencia médica, mi reputación, todo. Así que hice lo que me pidió. Y cuando se llevaron a Miriam, cuando necesitaron a alguien que la revisara periódicamente para asegurarse de que no muriera, también fui yo. Tú eres la razón por la que sobrevivió 11 años, dijo Clara con voz fría. Sí, y yo soy la razón por la que sufrió durante 11 años. Podría haberla liberado en cualquier momento.
Podría haber acudido a las autoridades, pero tenía miedo de perder todo lo que había construido. Así que la mantuve con vida, seguí vigilándola, y me dije a mí mismo que era mejor que dejarla morir. Me dije a mí mismo que estaba siendo misericordioso. Eso no es misericordia, dijo Miriam. Eso es maldad con cara amable, lo sé. Y tendré que vivir con eso durante el tiempo que me quede. Pero ahora mismo tienes que saber que Wade está reuniendo gente, no solo a Luther, aunque Luther se haya ido. Y Wade está furioso por eso. Está trayendo ayuda externa, hombres con los que ha trabajado antes, hombres que no dudarán en matarlos a todos. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Silas. 1 hora, tal vez 2. Está esperando hasta que oscurezca. Silas, voy a ayudarte. Sé que no merezco el perdón, pero déjame intentar arreglar esto. ¿Dónde estamos? No lo sé. Él tampoco lo sabe. Por eso está vigilando tu rancho. Si vuelves allí, estás muerto. Silas terminó la llamada y miró a las dos mujeres. El rostro de Clara mostraba una expresión decidida, mientras que Miriam parecía atónita, asimilando la traición de un hombre que ella creía que la estaba ayudando. No podemos volver al rancho, dijo Clara, y no podemos acudir a la policía local. ¿En quién confiamos? En la policía estatal, dijo Silas. Hay un cuartel en Rapid City. Vamos allí ahora mismo. Entregaremos el libro de contabilidad y el testimonio de Miriam. Dejaremos que ellos se encarguen. ¿Y el doctor?, preguntó Miriam. Si realmente viene a ayudarnos, no confiamos en él. No después de esto. Por lo que sabemos, sigue trabajando con Wade, pasándole información. O está intentando redimirse de verdad, replicó Clara. Sea como sea, tenemos que irnos ya. Recogieron lo poco que tenían. El libro de contabilidad, la muda de ropa de Clara, la fotografía de Miriam, y se dirigieron al coche de Clara. Al salir del edificio, Silas vio un vehículo familiar aparcado al otro lado de la calle. El coche patrulla de Wade Carmichael ahora estaba dentro. Dieron media vuelta y subieron corriendo las escaleras hasta el apartamento de Clara. Silas cerró la puerta con llave y se acercó a la ventana. Wade seguía sentado en su coche, vigilando la entrada del edificio. No estaba solo. Había otro hombre con él, alguien a quien Silas no reconocía. Grande, musculoso, con aspecto de matón a sueldo. Nos ha encontrado, susurró Miriam. No importa cómo. Lo que importa es salir de aquí. Silas echó un vistazo al apartamento. ¿Hay alguna salida trasera? La escalera de incendios fuera de la ventana del dormitorio, dijo Clara. Lleva al callejón. Tendremos que hacerlo. Clara, coge las llaves del coche. Bajaremos por la escalera de incendios. Ve al callejón, coge tu coche y conduce directamente al cuartel de la policía estatal. No llaméis la atención, no hagáis ruido. Se movieron con rapidez y eficacia. Clara fue primero, luego Miriam, con Silas cerrando la marcha. La escalera metálica de incendios crujía de forma alarmante bajo su peso, y Silas esperaba que Wade apareciera en cualquier momento, pero llegaron al callejón sin incidentes. El coche de Clara era un Honda antiguo aparcado al fondo del aparcamiento. Se subieron, y Clara arrancó el motor con manos temblorosas. Al salir del callejón, Silas miró hacia atrás y vio que el coche patrulla de WD-80 salía para seguirlos. «Nos sigue», dijo Silas. «Conduce rápido, pero no seas estúpido. Solo tenemos que llegar al cuartel». Clara aceleró, zigzagueando entre el tráfico vespertino. El cuartel de la policía estatal estaba a solo 10 minutos, pero esos 10 minutos parecieron horas. Wade se mantuvo detrás de ellos, sin intentar detenerlos todavía, solo siguiéndolos, esperando su momento. Estaban a 3 manzanas del cuartel cuando Wade finalmente hizo su movimiento. Su coche patrulla se lanzó hacia adelante, intentando embestirlos por detrás. Clara giró bruscamente, casi chocando contra un coche aparcado, y aceleró aún más. «Ya casi estamos», dijo apretando los dientes. «Agárrate». El cuartel de la policía estatal apareció delante, un edificio sólido y de aspecto oficial, con coches en el aparcamiento y luces en las ventanas. Un refugio. Clara entró en el aparcamiento y pisó el freno. Prácticamente se cayeron del coche corriendo hacia la entrada. El coche patrulla de WDE se detuvo a la entrada del aparcamiento. Se quedó allí, con el motor en marcha, observándolos. El mensaje era claro. No podía tocarlos allí. Pero esto no había terminado. Dentro del cuartel, un policía estatal en la recepción levantó la vista sorprendido ante su entrada desesperada.
Tenemos que denunciar varios asesinatos, una conspiración y un secuestro, dijo Silas, colocando el libro de contabilidad sobre la mesa. Y necesitamos protección ahora mismo. El policía cogió su radio y llamó a un supervisor, y Silas se permitió un momento de alivio. Lo habían conseguido. Estaban a salvo, al menos por ahora. Pero a través de la ventana, podía ver a Wade Carmichael todavía sentado en su coche patrulla, paciente como la muerte, esperando a ver qué pasaba a continuación. Y Silas sabía con absoluta certeza que esto estaba lejos de haber terminado. Wade tenía demasiado que perder. Había matado a demasiada gente. Había pasado demasiados años construyendo su imperio de corrupción. No se rendiría sin luchar. Y esa lucha se avecinaba. Lo quisiera Silas o no, la policía estatal escuchó su historia durante 3 horas. Hicieron copias del libro de contabilidad, tomaron declaración a Miriam y Clara, examinaron las lesiones de Miriam y documentaron todo con meticulosidad metódica. La capitana Martínez, una mujer sensata de unos 40 años, asignó a 2 agentes para que las protegieran mientras se preparaban las órdenes judiciales. Esto va a llevar tiempo, explicó. Tenemos que verificar el libro de contabilidad, cotejar los registros financieros, construir un caso irrefutable. El sheriff Carmichael tiene amigos en el gobierno estatal. Tenemos que ser cuidadosos, hacerlo bien. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Silas. 48 horas como mínimo, quizás 72. Los alojaremos en una casa segura hasta... No, Silas se puso de pie. Necesito volver a mi rancho. Todos los presentes lo miraron como si hubiera perdido la cabeza. La capitana Martínez se inclinó hacia adelante con expresión severa. Sir Trent, volver a su propiedad es un suicidio. No va a dejar que Wade testifique. Carmichael Sabe lo que Mi hace. rancho es mi responsabilidad. Tengo ganado que cuidar, un burro que probablemente esté muy preocupado, y una vida que no puedo abandonar sin más. Además, si Wade quiere venir a por mí, que venga a terreno. Lo sé, terreno en el que tengo ventaja. Esto no es una guerra, señor Trent. Con todo respeto, capitán. Todo es una guerra, solo que no siempre lo sabes hasta que empiezan los disparos. He sobrevivido en mi carrera eligiendo mi terreno y preparándome adecuadamente. Ahora haré lo mismo. Miriam le agarró del brazo. Silas, esto es una locura. Quédate aquí con nosotros. Deja que la policía se ocupe de Wade. La policía se ocupará de él legalmente, con órdenes judiciales, citas en los tribunales y apelaciones que llevarán años. Pero Wade no va a esperar a eso. Intentará eliminar las pruebas, lo que significa eliminarnos a nosotros. Mejor que suceda según mis condiciones que según las suyas. Clara intercambió una mirada con su madre y luego habló. Si Silas se va, yo voy con él. Soy enfermera. Si alguien resulta herido, ni hablar. Miriam dijo, acabo de recuperarte. No voy a perderte por culpa de mamá. Tengo 29 años. Tomo mis propias decisiones y no he pasado 11 años preguntándome si estabas muerta para esconderme en un refugio mientras gente buena arriesga su vida. La discusión continuó durante otra hora, pero Silas tenía la decisión tomada y Clara se mostró tan obstinada como su madre. Finalmente, la capitana Martínez levantó las manos frustrada. Está bien, pero voy a enviar refuerzos. 4 agentes, fuertemente armados, y se quedarán hasta que Wade esté bajo custodia. Y si esto sale mal, señor Trent, será culpa suya. Entendido. Salieron del cuartel a medianoche en un convoy de la policía estatal. 2 coches delante y detrás, la camioneta de Silas en el medio, con Clara al volante y Miriam en el asiento del copiloto. Los agentes habían insistido en conducir, pero Silas se negó. Esta era su lucha y la llevaría a cabo según sus propios términos. El viaje de vuelta a Deadwood fue tenso. Cada par de faros podía ser peligroso. Cada sombra podía esconder una emboscada. Pero llegaron al rancho sin incidentes, deteniéndose frente a la casa poco después de la mitad de la madrugada. Buck salió trotando del granero, rebuznando su descontento por haber sido dejado solo. Y Silas sintió que se le quitaba un peso de encima. Yo también me alegro de verte, viejo testarudo. Los soldados registraron la propiedad, comprobando que no hubiera amenazas en la casa y los edificios anexos. Todo estaba en orden. Establecieron un perímetro, con 2 hombres de guardia, mientras otros 2 descansaban, rotando cada 4 horas. Profesionales, competentes y mejor armados que Silas en Corea. Dentro de la casa, Clara preparó café,
mientras Miriam intentaba una vez más convencer a Silas de que abandonara su plan. No es demasiado tarde. Todavía podemos volver al refugio y esperar. ¿Cuánto tiempo? ¿Días? ¿Semanas mientras Wade contrata a un abogado y sus amigos en las altas esferas hacen desaparecer las pruebas? No, esto termina ahora de una forma u otra. Parece que quieres que venga. Quizás sí, quizás estoy cansado de que los hombres malvados piensen que pueden hacer lo que quieran, sin consecuencias. Quizás vi a demasiados salirse con la suya en Corea y ya no voy a permitir que eso suceda bajo mi vigilancia. Miriam estudió su rostro a la luz de la lámpara. Ruth tuvo suerte de tenerte. Yo tuve suerte de tenerla. Ella me hizo mejor de lo que habría sido solo. Me hizo creer que valía la pena luchar por el mundo. Parece que era extraordinaria. Era normal. Eso es lo que la hacía extraordinaria. Era solo una buena mujer que hacía cosas buenas sin esperar reconocimiento ni recompensa. El mundo necesita más gente como ella y menos gente como Wade Carmichael. Se sentaron en un cansado silencio, bebiendo café, mientras los policías mantenían su vigilancia fuera. Alrededor de las 3 de la madrugada, el coche del Dr. Henley se detuvo frente a la propiedad. Los policías lo detuvieron en la puerta y hubo una tensa conversación antes de que uno de ellos fuera a buscar a Silas. Dice que está aquí para ayudar. Afirma que tiene información sobre los planes de Carmichael. Déjalo pasar, pero registradlo primero. El doctor entró en la casa con aspecto de haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Le temblaban las manos al dejar su maletín médico y no podía mirar a Miriam a los ojos. Sé que no quieres oír esto, dijo en voz baja, pero lo siento todo. Fui débil y la gente sufrió por mi debilidad. Ahórrate las disculpas, dijo Miriam con frialdad. Solo dinos lo que sabes. Wade vendrá esta noche, quizás dentro de 4 o 5 horas, al amanecer. Traerá a 6 hombres, antiguos contratistas militares con los que ha trabajado en otros trabajos. Son profesionales, Silas. No son matones locales ni cómplices asustados. Son hombres que matan para ganarse la vida. Uno de los soldados maldijo. Necesitamos más refuerzos. No hay tiempo. Doc dijo que Wade sabe que la policía estatal está involucrada. Sabe que se le acaba el tiempo. Esta es su última oportunidad de eliminar a los testigos antes de que todo salga en la luz. ¿Cómo sabe sus planes?, preguntó Silas. Porque se suponía que yo iba a formar parte de ellos. Wade me llamó. Me dijo que llevara veneno, que hiciera que pareciera que Miriam había sufrido un infarto por el estrés de su cautiverio. Sigue intentando encubrirlo. Sigue pensando que puede hacer que todo desaparezca. Pero tú viniste aquí en su lugar. Vine aquí porque ya no quiero ser malvada. Quizás sea demasiado tarde para la redención. Quizá esté condenada, haga lo que haga ahora. Pero al menos puedo intentar salvar a las personas a las que ayudé a hacer daño. Clara dio un paso adelante. Dijiste que eran profesionales. ¿Qué tipo de tácticas utilizarán? Un asalto militar. Probablemente intentarán cortar la electricidad primero y luego utilizarán la oscuridad y su superioridad armamentística para abrumar vuestras defensas. Pensarán que sois blancos fáciles, civiles que no opondrán mucha resistencia. Se equivocarán, dijo Silas. Se acercó al armario y sacó el rifle Winchester de Ruth, su vieja pistola del ejército y un rifle de caza que había utilizado para cazar alces. Soldado, ¿qué lleváis vosotros? Pistolas AR-15, una escopeta y chalecos antibalas. Bien, esto es lo que vamos a hacer. Durante las siguientes 2 horas, Silas recurrió a sus recuerdos de tácticas defensivas de hacía 30 años. Movieron muebles para crear cobertura, identificaron campos de tiro y establecieron posiciones de retirada. Envió a Buck a quedarse con un vecino a 8 kilómetros de distancia. El burro había cumplido con su parte y Silas no iba a arriesgarlo en lo que se avecinaba. Clara hizo un inventario de los suministros médicos, preparándose para las bajas. Los soldados reforzaron puertas y ventanas, instalaron sistemas de alerta temprana con cuerdas y latas en los accesos. Miriam observaba todo esto con un miedo creciente. Esto está pasando de verdad. Vienen a matarnos de verdad. Sí, pero estamos preparados, más preparados de lo que ellos esperan. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Porque en Corea aprendí que el pánico mata más rápido que las balas. El miedo está bien. El miedo te mantiene alerta, pero el pánico te vuelve estúpido y la estupidez te mata. Doc trabajaba junto a ellos. Su formación médica lo hacía útil para instalar una zona de triaje en la cocina. No hablaba mucho, solo hacía lo que se le pedía
tratando de compensar con acciones años de inacción. Al acercarse el amanecer, estaban tan preparados como podían estarlo. Todos tenían una posición, todos conocían su función. Los soldados estaban impresionados a pesar de sí mismos. Silas tenía 68 años, pero planificaba como un soldado de la mitad de su edad. ¿De verdad hiciste esto en Corea?, preguntó uno de ellos. Todos los días durante 20 meses. Nunca se olvida cómo se hace, aunque se quiera. Esperaron. La pradera estaba en silencio en la oscuridad previa al amanecer. Aún no cantaban los pájaros, solo se oía el viento moviendo la hierba y el sonido lejano de la autopista. En algún lugar, Wade Carmichael y sus asesinos a sueldo se acercaban. Hombres con armas automáticas y visión nocturna, hombres que habían matado antes y no dudarían en volver a hacerlo, pero se dirigían a un lugar defendido por un viejo vaquero que había visto la guerra, protegido por policías estatales que habían jurado un juramento, apoyado por una enfermera que no abandonaría a su madre, vigilado por una mujer que había sobrevivido a 11 años de infierno y se negaba a ser víctima de nuevo, y ayudado por un médico que intentaba desesperadamente redimirse de toda una vida de cobardía. Quizás sería suficiente, quizás sobrevivirían hasta que llegaran los refuerzos, o quizás morirían todos allí, en ese rancho, luchando por algo que importaba más que sus propias vidas. En cualquier caso, Silas estaba en paz con ello. Ruth siempre había dicho, te miden por lo que haces cuando hay mucho en juego. Bueno, el riesgo no podía ser mayor que este. Revisó su rifle una vez más, se aseguró de que todos tuvieran agua y municiones al alcance y esperó a que saliera el sol. En el este, el cielo comenzaba a clarear. Ese momento incierto entre la noche y el día en el que el mundo contiene la respiración. Ya vienen, susurró uno de los soldados, señalando el polvo que se levantaba en la carretera de acceso. Varios vehículos se acercaban a gran velocidad. Allá vamos, dijo Silas. Recordad, aprovechad cada disparo, manteneos a cubierto y nada de heroísmo. Sobreviviremos juntos o no sobreviviremos. Los vehículos estaban ahora más cerca y Silas pudo contar 5, más de los que había dicho Doc, más potencia de fuego de la que esperaban. Se le hizo un nudo en el estómago, pero sus manos estaban firmes. Había llegado el momento en el que, esperando que ella entendiera por qué había elegido este camino, pensó en todos los años que habían pasado juntos, en todos los momentos tranquilos que se sumaban a una vida bien vivida. Si moría hoy, al menos sería por algo por lo que valía la pena morir. El primer vehículo se estaba deteniendo ante la puerta. Wade Carmichael iba en cabeza y detrás de él venían los demás, profesionales, organizados, letales. Silas levantó su rifle y apuntó con el cañón, con el dedo ligero sobre el gatillo. La larga noche había terminado. La batalla estaba a punto de comenzar y, en algún lugar en la distancia, habría jurado que oyó a un burro rezando, como si Buck lo supiera y estuviera dando una advertencia o tal vez una bendición. Pasara lo que pasara a continuación, Silas estaba preparado. El primer disparo destrozó la ventana de la cocina exactamente a las 5:43 de la mañana. Silas había estado observando a los hombres de WDA desplegarse por la propiedad, profesionales y metódicos, cuando comenzó el ataque. Se agachó bajo el alféizar de la ventana mientras llovían cristales, devolviendo el fuego con cuidado, haciendo que cada bala contara, tal y como le habían enseñado sus sargentos en Corea. Los soldados abrieron fuego desde sus posiciones, sus AR-15 creando un muro de sonido que resonaba en toda la pradera. Uno de los hombres de WDE cayó inmediatamente, agarrándose la pierna. Los demás se refugiaron detrás de sus vehículos, reagrupándose. No iba a ser la eliminación fácil que esperaban. «¡Ahorrad munición!», gritó Silas. «Quieren que entremos en pánico y desperdiciemos balas. No les deis lo que quieren». Clara estaba en la cocina con los suministros médicos, con el rostro pálido pero decidida. Miriam había tomado posición junto a la ventana de un dormitorio con uno de los rifles de caza, con las manos sorprendentemente firmes a pesar de todo. Dark Henley estaba agachado cerca del pasillo, desarmado, pero dispuesto a ayudar como pudiera. Los disparos llegaban en oleadas. Los hombres de Wade disparaban, tratando de inmovilizarlos, y luego intentaban avanzar. Pero Silas y los soldados habían establecido campos de fuego superpuestos, y cada vez que alguien intentaba acercarse, era rechazado. El enfrentamiento se prolongó durante minutos, luego una hora,
luego 2. Alrededor de las 7:30, Wade intentó algo diferente. Uno de sus hombres rodeó el granero y momentos después comenzó a salir humo. Intentaban quemarlos. «¡Silas!», gritó uno de los soldados. «El granero está en llamas. Deja que arda. Es madera y heno. Nosotros no». Pero Wade no había terminado. Otro hombre apareció con un bidón de queroseno y esta vez se dirigió a la casa. Llegó al porche antes de que uno de los soldados le disparara. Pero el bidón de queroseno golpeó las tablas de madera y derramó vapores que se elevaron en el aire de la mañana. «Va a prenderle fuego», dijo Clara al ver a otro hombre con lo que parecía una bengala. Miriam se movió antes de que nadie pudiera detenerla. Agarró la vieja linterna de tormenta que estaba sobre la repisa de la chimenea, una de las antigüedades de Ruth llena de queroseno y guardada para los cortes de electricidad. Sin dudarlo, abrió la ventana, encendió la linterna y la lanzó hacia los vehículos de Wade con una fuerza sorprendente. La linterna se rompió contra el capó del camión que iba en cabeza. El queroseno salpicó y las llamas se propagaron. El fuego se extendió más rápido de lo que nadie esperaba, envolviendo el camión y obligando a los hombres de WDE a salir corriendo de su refugio. En la confusión, alguien gritó, y Silas vio a uno de los mercenarios revolcándose por el suelo, intentando apagar las llamas que habían prendido en su ropa. Era la oportunidad que necesitaban. Los soldados abrieron fuego de cobertura, haciendo retroceder a los hombres que quedaban de Wade, pero eso también los hizo más desesperados, más dispuestos a correr riesgos. El siguiente ataque fue más duro, con más balas y menos precaución. Uno de los soldados recibió un disparo en el hombro y cayó al suelo. Clara acudió inmediatamente, arrastrándolo lejos de la ventana y presionando la herida. «Te pondrás bien», le dijo, dejando que su formación de enfermera tomara el control. «Es una herida limpia. No ha tocado el hueso». Afuera, Silas oyó la voz de Wade por encima de los disparos, enfadada y desesperada. «Solo están complicando las cosas. Entreguen el libro de contabilidad y todos podremos irnos. Vengan a buscarlo», gritó Silas apuntando con su rifle. El sol ya había salido por completo, brillante e implacable, revelando la carnicería que rodeaba la propiedad. El granero estaba completamente envuelto en llamas, el camión seguía ardiendo, 2 de los hombres de Wade estaban caídos y los demás parecían cada vez más inseguros. Eran profesionales, pero los profesionales sabían cuándo un trabajo se había torcido. Les pagaban por matar, no por morir. Entonces ocurrió algo inesperado. Una figura salió corriendo de la posición de Wade y corrió hacia la casa, con las manos en alto, desarmada. Silas tardó un momento en reconocerlo entre el humo y el caos. El doctor Henley había estado fuera con el grupo de WDE. «No disparen». El doctor gritaba. «No disparen. Estoy tratando de ayudar». 2 de los hombres de Wade apuntaron con sus armas a Doc, pero él ya estaba en el porche, golpeando la puerta. Silas tomó una decisión en una fracción de segundo y la abrió de un tirón, empujando a Doc al interior mientras las balas destrozaban el marco de la puerta. Doc se derrumbó en el suelo, jadeando. «Policía estatal», logró decir entre jadeos. «Los llamé antes de venir anoche. Dejé todos mis registros en la oficina, todo lo que sabía sobre Wade. Están en camino, Silas. 10 minutos, tal vez 15. Están en camino». «¿Por qué deberíamos creerte?», exigió Miriam, de pie junto a él con el rifle. «Porque ya no tengo miedo. No dejéis que el mal gane porque yo sea demasiado cobarde para enfrentarme a él. Wade quería que os envenenara a todos, que pareciera natural. En cambio, llamé a la capitana de la policía estatal y le conté todo. Probablemente iré a la cárcel por el resto de mi vida, pero al menos iré sabiendo que finalmente hice algo correcto». Silas ahora podía oírlo, débil, pero cada vez más fuerte. Sirenas en la distancia, muchas sirenas. Doc decía la verdad. Afuera, Wade también debía de haberlas oído. Su voz se elevó furiosa, ordenando a sus hombres que acabaran con todo, que mataran a todos y desaparecieran antes de que llegara la policía. Pero sus hombres ya estaban desmoralizados, ya corrían hacia sus vehículos. Puede que estuvieran dispuestos a matar, pero no a morir o enfrentarse a cargos federales por asesinato. Las municiones se estaban agotando. El policía herido estaba perdiendo sangre a pesar de los esfuerzos de Clara. La casa estaba destrozada. La cuidada decoración de Ruth había sido destruida por las balas y el fuego, pero estaban vivos.
Contra todo pronóstico, seguían vivos y las sirenas se acercaban. Wade Carmichael debió darse cuenta de que todo había terminado. Sus mercenarios estaban huyendo. Su imperio, cuidadosamente construido, se desmoronaba, y las sirenas sonaban cada vez más fuerte. Pero los hombres como Wade no se rendían fácilmente. Caían luchando, llevándose consigo a tantas personas como podían. Llegó a la casa con una prisa desesperada, disparando sin control, sin importarle ya las tácticas ni la supervivencia. Solo la rabia y la necesidad de destruir a los testigos que lo habían derribado. Sus balas atravesaron las ventanas que quedaban, astillaron el marco de la puerta, abrieron agujeros en paredes que habían permanecido en pie durante 40 años. Silas respondió al fuego, pero Wade se movía de forma errática, imposible de localizar. Uno de los soldados recibió un disparo en el chaleco, cayó hacia atrás, pero seguía vivo. Clara gritó cuando una bala pasó a pocos centímetros de su cabeza. La casa se desintegraba a su alrededor. El hogar que Ruth había construido con tanto esmero se estaba convirtiendo en una zona de guerra. El doctor Henley hizo algo que nadie esperaba. Se levantó, se interpuso entre Miriam y la ventana hacia la que apuntaban los disparos de WDE y recibió 2 balas en el pecho. Cayó al suelo con fuerza. La sangre se extendió por su camisa y Miriam gritó a pesar de todo lo que él le había hecho. Doc Clarara acudió inmediatamente. Le rasgó la camisa y evaluó los daños. Pulmón alcanzado, posible afectación cardíaca. Se está muriendo, Silas. Pero no había tiempo. Wade había llegado al porche y estaba pateando la puerta. Uno de los soldados lo recibió con la escopeta y Wade trastabilló hacia atrás, herido, pero no caído. El hombre tenía más vidas que un gato y más determinación de la que cualquier persona cuerda debería tener. Silas se dirigió a la puerta, con la Winchester de Ruth en la mano. A través del marco destrozado, podía ver a Wade de pie en el patio, sangrando por múltiples heridas, con el uniforme rasgado y quemado. Detrás de él, la pradera se extendía infinita hacia el horizonte, y allí, baja en el cielo oriental, estaba la estrella de la mañana. Venus, brillante y constante, la misma estrella que Ruth solía señalar durante su café matutino. Las sirenas estaban cerca ahora, tal vez a 1 milla de distancia. Wade también podía oírlas. Su rostro reflejó una serie de emociones: rabia, miedo, desesperación y, finalmente, algo parecido a la resignación. Levantó la pistola, no hacia Silas, sino hacia Miriam, que había aparecido a su lado en la puerta. «Tú hiciste esto», dijo Wade con voz firme. «Todo esto porque no pudiste morir como debías». «Sobreviví», dijo Miriam con calma, «porque tenía algo por lo que vivir, algo que tú nunca entenderás. Esperanza, y una hija que merecía saber la verdad. Podría matarte ahora mismo, llevarte conmigo. Podrías, pero eso no cambiaría nada. Las pruebas ya están en manos de la policía estatal. Tus amigos ya están siendo arrestados». Se acabó su rifle al pecho de WDE, pero el ángulo era malo. Si Wade disparaba, si su dedo se movía lo más mínimo, Miriam moriría antes de que Silas pudiera detenerlo. Los segundos se alargaban, cada uno como una eternidad, mientras la mano armada de WDE temblaba y el sudor le corría por la cara. «Yo era alguien», dijo Wade, y su voz se quebró. «Mantuve esta ciudad a salvo durante 20 años. Hice cosas buenas. Eso no cuenta para nada. No cuando lo comparas con el asesinato y la tortura». Silas dijo: «Lo sabes, Wade. Siempre lo has sabido». El primer vehículo de la policía estatal llegó rugiendo por el camino, seguido de otros 2. Los agentes salieron en tropel, tomaron posiciones y apuntaron con sus armas a Wade. Un altavoz crepitó y le ordenó que soltara el arma y se tirara al suelo. Wade miró a la abrumadora fuerza desplegada contra él y luego volvió a mirar a Miriam. Por un momento, Silas pensó que lo haría, que apretaría el gatillo y moriría en un estallido de violencia. Pero algo cambió en los ojos de Wade. La lucha se apagó en él, bajó la mano y la pistola cayó al suelo. «He terminado», dijo en voz baja. «Simplemente he terminado». Los agentes estatales lo rodearon y lo detuvieron con una brutalidad eficaz. Wade no opuso resistencia. Se quedó allí de pie, con las manos esposadas a la espalda, mirando al vacío. Lo llevaron a uno de los vehículos y pasó a pocos metros de Silas sin mirarlo. El capitán Martínez apareció para evaluar los daños. El granero en llamas, la casa acribillada a balazos,
los hombres heridos esparcidos por la propiedad. Por Dios, Trent, has repelido un ataque militar. Has tenido buena ayuda, dijo Silas, de repente exhausto. Tienes que conseguir más suministros médicos para Clara. Tenemos heridos dentro. Clara seguía trabajando con el doctor Henley. El viejo médico estaba consciente, pero cada vez más débil, con la respiración dificultosa y húmeda. Miriam se arrodilló a su lado y le tomó la mano a pesar de todo lo que él había hecho. Lo siento, susurró el doctor, por todo. Debería haber sido más valiente. Fuiste valiente cuando importaba, dijo Miriam. Me salvaste la vida hace un momento. Algo bueno. Quizás el Dios de Ruth lo tenga en cuenta. Lo hará, dijo Silas arrodillándose a su lado. Estoy seguro de que lo hará. Llegaron los paramédicos y subieron al doctor a una camilla junto con el soldado herido. Ambos habían sobrevivido, dijeron los paramédicos, aunque el doctor estaría en cirugía durante horas. Mientras se lo llevaban, el doctor miró a Silas una vez más. Cuida de ellas. Miriam y Clara se merecen ser felices después de todo. Lo haré. El sol ya había salido por completo, disipando el humo y revelando el alcance total de los daños. El granero estaba totalmente destruido. La casa necesitaría reparaciones importantes. El jardín de Ruth estaba pisoteado, sus flores aplastadas, pero el molino de viento en la distancia seguía en pie, ese centinela desgastado que había iniciado todo esto. Miriam se acercó a Silas y Clara se unió a ellos. 3 personas que habían sido desconocidas una semana atrás, ahora unidas por la violencia y la supervivencia, y algo que parecía una familia. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Clara. Ahora reconstruimos, dijo Silas. La casa, el granero, nuestras vidas, todo. ¿Juntos?, preguntó Miriam en voz baja. Silas la miró. Esta mujer que había sobrevivido a 11 años de infierno y aún tenía fuerzas para esperar, para confiar, para creer en el mañana. Pensó en Ruth y supo que ella lo aprobaría, que querría que él volviera a abrazar la vida, que encontrara un propósito y compañía en el tiempo que les quedaba juntos. Dijo, y lo decía en serio. 3 meses después, Deadwood era una ciudad diferente. El escándalo la había atravesado como un incendio en la pradera, quemando la corrupción que se había alimentado durante décadas. Wade Carmichael esperaba el juicio bajo custodia federal, enfrentándose a cargos que lo mantendrían encarcelado por el resto de su vida. Los otros conspiradores, los miembros del Consejo Municipal, los empresarios, todos aquellos que se habían enriquecido con dinero robado, se enfrentaban a su propio juicio. Esther Gray había sido arrestada en su salón, el lugar que parecía tan cálido y acogedor, pero que resultó ser un centro de lavado de fondos robados. Se había ido en silencio, con el rostro desprovisto del encanto que siempre había lucido como una máscara. Henry Moss había intentado huir, pero solo llegó hasta Nebraska antes de que la policía estatal lo capturara. Uno por uno, todos habían caído, y la ciudad había observado con atónita incredulidad cómo los pilares de la comunidad eran llevados esposados. Se había nombrado a una nueva sheriff, una joven de Rapid City con un historial intachable y decidida a restaurar la confianza en la ley. El ayuntamiento había sido disuelto y reconstruido bajo la supervisión federal. Se necesitarían años para recuperar todo el dinero robado y reconstruir la infraestructura que debería haberse construido para curar las heridas de la traición. Pero poco a poco, con dolor, la ciudad estaba aprendiendo a ser honesta de nuevo. El rancho de Silas se había reconstruido con la ayuda de los vecinos, horrorizados por lo sucedido. El granero se erigía sólido y nuevo. La casa se había reparado y repintado. Clara había replantado el jardín de Ruth, descubriendo que tenía la mano verde de su madre. Y en el pastizal, Buck pastaba contento, luciendo ahora una medalla del Estado. La policía en la condecoración oficial lo llamó un activo civil fundamental para prevenir múltiples homicidios. El burro la llevaba en su cabestro con lo que Silas juraba era orgullo. El doctor Henley había sobrevivido a la operación. Se había declarado culpable de todos los cargos y había sido condenado a 5 años de servicios comunitarios, además de libertad condicional. Ahora trabajaba en la clínica gratuita que había ayudado a fundar, tratando a pacientes que no podían permitirse la atención médica, tratando de reparar una vida de cobardía. Nunca se recuperaría del todo del daño pulmonar, siempre se movería un poco más lento, respiraría un poco más con dificultad, pero estaba vivo y lo estaba intentando. Eso contaba para algo.
Clara había dejado su trabajo en Rapid City y se había mudado de vuelta a Deadwood. Había aceptado un puesto en el hospital local y alquilado una pequeña casa a 3 millas del rancho de Silus. Todos los domingos, ella y Miriam cenaban juntas, reconstruyendo una relación que les había sido robada. No era fácil. Hubo lágrimas y conversaciones difíciles, viejas heridas que necesitaban tiempo para sanar, pero lo estaban consiguiendo. Silus había aprendido que el amor tenía tanto que ver con la persistencia como con los sentimientos. Miriam estaba transformada, había ganado peso, se había cortado y peinado el pelo, y la mirada atormentada de sus ojos se había suavizado hasta convertirse en algo más tranquilo. Acudía a terapia 2 veces por semana, procesando el trauma de su cautiverio con un terapeuta especializado en casos de encarcelamiento prolongado. A veces todavía tenía pesadillas, todavía se despertaba presa del pánico en la oscuridad, pero cada vez con menos frecuencia. Estaba aprendiendo a vivir de nuevo, a confiar de nuevo, a creer en un futuro que le deparaba algo más que dolor. Y, de forma inesperada, había encontrado trabajo. El Estado la había contratado para auditar los registros financieros de pequeños pueblos de Dakota del Sur, utilizando su experiencia y su historia para evitar que lo que había ocurrido en Deadwood se repitiera en otros lugares. Viajaba durante la semana, se alojaba en hoteles modestos y se dedicaba a revisar libros de contabilidad y recibos, y cada fin de semana regresaba al rancho, con Silus. Se habían hecho muy amigos, el viejo vaquero y la mujer que había sobrevivido en el sótano. Había sucedido de forma gradual, natural, a través de comidas compartidas y conversaciones tranquilas, y de un entendimiento que no necesitaba palabras. Ambos habían quedado destrozados por la pérdida. A ambos se les había dado una segunda oportunidad inesperada, y habían encontrado en el otro una compañía que les hacía sentir como en casa. Una tarde a finales de octubre, se encontraban juntos en la propiedad del molino de viento. La estructura se había estabilizado y restaurado parcialmente. Las aspas oxidadas se habían sustituido por otras nuevas que captaban el viento y giraban suavemente. La bodega se había rellenado. El horror se había enterrado y cubierto con tierra y semillas de césped. El pueblo había votado convertir la propiedad en un centro comunitario, un lugar para reuniones y encuentros, un símbolo de cómo la verdad había prevalecido sobre la corrupción. Silas y Miriam se habían ofrecido como voluntarios para supervisar la restauración. Les daba un proyecto, algo que construir juntos, y de alguna manera les parecía bien tomar el lugar donde Miriam había sufrido y transformarlo en algo que sirviera a la comunidad. «Es hermoso», dijo Miriam, viendo girar las aspas contra la puesta de sol. ¿Quién hubiera pensado que algo tan terrible podría convertirse en algo tan bueno? «Eso es lo que tienen las cargas», dijo Silas, haciéndose eco de las palabras de aquella primera noche. Palabras que parecían haber sido pronunciadas hacia una eternidad. A veces se convierten en bendiciones si estás dispuesto a llevarlas contigo el tiempo suficiente. «Tú me devolviste la vida», dijo Miriam, volviéndose hacia él. «Tú, Buck, y la pura suerte. No sé cómo agradecértelo. Tú me diste un propósito», respondió Silas. «Después de la muerte de Ruth, yo solo seguía con mi rutina, esperando mi propia muerte. Entonces gané un molino de viento en una partida de cartas y todo mi mundo cambió. Así que quizá nos salvamos el uno al otro». Ella le tomó la mano y sintió el calor mientras el sol descendía hacia el horizonte, pintando la pradera de tonos dorados y ámbar. Buck estaba con ellos como siempre, montando guardia como había hecho desde el principio. «¿Qué pensaría Ruth?», preguntó Miriam en voz baja. «¿Sobre nosotros?». Silas había pensado en eso a menudo. Al principio le preocupaba que seguir adelante y encontrar la felicidad con otra persona fuera de alguna manera traicionar la memoria de Ruth. Pero cuanto más tiempo pasaba, más seguro estaba de que Ruth habría querido eso. Habría querido que él abrazara la vida, que encontrara la felicidad con otra persona. Preocupaba al principio que seguir adelante, encontrar la felicidad con otra persona, fuera de alguna manera traicionar la memoria de Ruth. Pero cuanto más tiempo pasaba, más seguro estaba de que Ruth hubiera querido esto. Hubiera querido que él abrazara la vida, que volviera a encontrar el amor, que fuera feliz. Ella lo aprobaría, dijo con certeza. Ruth creía en las segundas oportunidades. Creía que cada final era solo otro comienzo si eras lo suficientemente valiente como para verlo. Observaron cómo giraba el molino, con sus nuevas aspas captando la última luz del día,
transformando el viento en movimiento, tomando algo invisible y haciéndolo útil. Era realmente un pequeño milagro, la forma en que las cosas sencillas podían convertirse en extraordinarias si se miraban con los ojos adecuados. Gracias, volvió a decir Miriam, y esta vez Silas supo que se refería a todo, por encontrarla, por creerla, por luchar a su lado, por darle una razón para tener esperanza cuando la esperanza parecía imposible. Gracias, respondió él, y lo dijo con la misma sinceridad. El sol tocaba el horizonte y en algún lugar a lo lejos, un coyote llamaba a su manada. La pradera se extendía infinita en todas direcciones, interminable, hermosa y llena de posibilidades. Y en una pequeña elevación, junto a un molino restaurado, dos personas a las que se les había dado una segunda oportunidad se cogieron de la mano, contemplando cómo el día daba paso a la noche y sabiendo que el mañana traería algo nuevo. Detrás de ellos, Buck, contento y seguro, trenzó una vez más, el burro testarudo que lo había empezado todo al negarse a abandonar un molino de viento donde se había escondido algo precioso. Y sobre ellos, las aspas del molino giraban sin cesar, captando el viento de la tarde. Un testimonio de la resiliencia y la renovación, y de la simple verdad de que, a veces, lo que ganamos por accidente se convierte en la mayor bendición que nunca supimos que necesitábamos.